Siempre ha habido un gran impacto en la audiencia cuando hemos hablado de la Luna, de sus múltiples enigmas, pero el gran expediente X de la NASA, al que pusimos nombre, apellido, voz, imagen e incluso familiares y amigos, era Alan Davis. ¿Quién era este señor? Alan Davis pues era una de las personas que, según afirmaba, desde la isla de la Antigua pudo ver cómo había construcciones como las que podemos ver en la Tierra, construcciones de casas, de viviendas, como una especie de búnkers, de edificios, muy primitivos, de ¿no? hangares en la Luna, y que él aseguró haberlos visto. Como esa teoría demuestra que no solamente está habitada la Luna, sino que tienen verdaderas viviendas o también almacenes donde guardar cosas como tenemos en la Tierra. Es una teoría que se ha apuntado, como también se ha apuntado que esas construcciones fueron demolidas por el propio hombre que viajó hasta la Luna para que no se tuviera constancia de que esta estaba habitada. Bueno, en fin, una historia increíble totalmente, de ciencia ficción, muy bonita. ¿Y qué había de verdad? Bueno, de momento que Alan Davis existía, y eso ya nos dejó como un poco impresionados. Lo segundo, que Alan Davis era ingeniero de la NASA. Lo tercero, que estaba siguiendo como jefe de operaciones desde la Antigua, una de las estaciones clave. Lo tercero, que hace no tanto y antes de su muerte, lo contó él punto por punto. Nada más podemos decir, simplemente que Alan Davis, que había sido un mito, era una verdad. Ahora lo que cuenta es increíble o no, júzguenlo ustedes. En 1958, Estados Unidos creó su agencia espacial, la NASA, con la intención de afrontar el mayor reto al que se había enfrentado el hombre a lo largo de la historia, ni más ni menos que conquistar la Luna. Era para ello necesario conseguir que una nave tripulada se posara sobre la superficie de nuestro satélite, llegando antes que la Unión Soviética para demostrar su poderío mundial. El gobierno norteamericano no escatimó esfuerzos ni dólares en esa misión y comenzó a reclutar los mejores cerebros que había sobre el planeta. Uno de ellos fue Alan Davis, un ingeniero en telecomunicaciones que años más tarde vendría a vivir a nuestro país. Así comenzamos la historia de un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades americanas. Un rumor del que casi nadie quería hablar. Un suceso y unas declaraciones insólitas que muchos quisieron desprestigiar, asegurando que este hombre jamás trabajó para la Agencia Espacial Americana. Sin embargo, y tras una larga búsqueda, Cuarto Milenio ha logrado localizar a su viuda, una mujer que sin miedo alguno nos confirma esa verdad, relatándonos cómo fue reclutado su marido. Él tenía la carrera de ingeniero electrónico, ingeniero de telecomunicaciones. Le quedaba poco para terminar la carrera de leyes, ¿no? Y hablaba 4 idiomas. Cuando terminó el servicio militar, en ese momento la NASA estaba preparando su programa de el hombre luna, el hombre a la luna, ¿no? Man to the Moon. Y empezaron, claro, a escoger científicos, a escoger ingenieros, en fin, hacían una selección. Astronautas, los posibles astronautas, hacían una selección y de ahí iban quedándose con aquellos que ellos creían. Mi marido empezó en 1958. Empezó. Bueno, en la isla de la Antigua entró como en otro sitio. Él era director de pruebas para que la estación funcionara al 100% y ya entrara dentro en funcionamiento. Genio de la electrónica y elemento fundamental en la creación de los sistemas pioneros que hacían falta para que se pudieran llevar a cabo las comunicaciones entre la Tierra y la Luna, Alan Davis no solo trabajó en la NASA, sino que fue una parte clave y fue adquiriendo cada vez mayor responsabilidad en el gran proyecto Apolo. El currículum de Alan Davis era extensísimo, ¿no? Pero vamos, él no era una persona que hablara por hablar, sino que lo que él decía lo documentaba.
que eso es lo que quiero dejar muy claro. Se ha hablado mucho de Alan Davis, pero nosotros hemos visto documentalmente lo que era Alan Davis. Alan Davis era ingeniero jefe de telecomunicaciones de la NASA. Y tuvo mucho tuvo que ver en el proyecto Apolo 11, y de ahí todas las entrevistas que giraron a este proyecto. El 16 de julio de 1969, todos aquellos sueños de conquista espacial se convirtieron por fin en una realidad. 3 privilegiados, Edwin Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins, partieron en el Apolo 11 para convertirse en gloriosa parte de la historia. El sistema de telecomunicaciones para el seguimiento de la misión era muy complejo, pero todo fue programado para que la señal que llegase desde nuestro satélite fuese recibida en la base norteamericana que la NASA tenía en la isla de Antigua, y desde ahí, por cable submarino, viajaría hasta la gran central de Houston. Todas las estaciones iban recibiendo a medida que se iba moviendo la Tierra y la Luna, ¿no? Entonces había que tener estaciones de seguimiento por toda la Tierra. Y cada tiempo cada una recibía y mandaba a Houston. Y Antigua le tocó el envío de la bajada del módulo lunar. Él nos decía que él estaba retransmitiendo directamente la imagen que venía de la Luna, él la recibía en la isla de Antigua y la reenviaba por cable submarino a Houston, pero había safety loop, un lazo de seguridad de unos 10 segundos, y por eso no se pudieron ver esas imágenes en la transmisión en directo que se produjo en el año 69 del alunizaje de los americanos. Este hecho, importante para conocer la biografía de Davis, ha sido negado en muchas ocasiones, pero la confirmación de que este era el sistema de llegada de la señal a la Tierra nos vino por el jefe de proyectos y lanzamientos espaciales en la NASA, Luis Ruiz de Gopegui. Él estaba en Antigua, donde posiblemente habría 150 técnicos contratados por NASA. Únicamente el director de la estación, que por cierto era amigo mío, pues era de NASA, todos los demás eran contratados, y entonces pues no tiene ninguna garantía. O sea, contratado por NASA, pues claro, la NASA tiene que contratar mucha gente. Tenía estaciones alrededor del mundo entero, tenía muchas estaciones. Había champán, me acuerdo que en la cocina de la estación estaba todo listo, preparado para celebrarlo, y todas las estaciones lo celebraron, claro está. Fue grande, fue llorar, abrazarnos y pensar que era muy grande lo que habíamos experimentado, que no habría otra cosa más grande que pudiéramos experimentar a lo largo de nuestras vidas, y hasta ahora se está cumpliendo. A las 2:56 horas del 21 de julio, el módulo Águila se posó por fin en la Luna. Alan Davis era el encargado jefe de recibir todas las comunicaciones en el momento más importante del siglo XX. Y sus ojos fueron testigo directo y privilegiado de uno de los mayores secretos que hasta ahora ha guardado el gobierno de los Estados Unidos. Algo extraño apareció en el monitor. Algo imposible de creer, pero que estaba ahí. Solo en la cabina de control supo desde ese preciso instante que aquellas imágenes no las iba a ver el resto del mundo. El bucle o retardo existente entre la llegada de la imagen y su emisión era un tiempo precioso. Al parecer, se dieron consignas, se actuó rápido. A partir de ese momento, poniendo en peligro su vida, Alan Davis, uno de los principales ingenieros del proyecto Apolo, aseguró que en nuestro satélite se encontraron restos de una civilización desconocida. Lo que puede ser una civilización mucho antes de que han llegado ellos, existía en la Luna.
porque había ruinas que no podían ser una cosa de rocas, una encima de la otra, etc., porque había huecos que podían ser ventanas o puertas o lo que sea. ¿Son edificaciones definidas? No fue un muro solo, pero tiene varios portales. Una empezando a nivel de 1 metro de superficie, que pueden ser ventanas, y otra que ha bajado hasta la tierra, un poco más ancho, que pueden ser puertas. Bueno, yo ya les aseguraba que iba a ser impresionante y es solo el principio, solo el principio. Vamos a reflexionar. Creo que llegado a este punto del programa hay que pensar en lo que hemos visto. Una persona trabajando para la NASA que observa una anomalía fantástica. Vamos a debatirlo y luego vamos a ver muchas más cosas. Tenemos, como siempre, invitados de excepción. Algunos, uno de ellos, pudo conocer, compartir muchas vivencias, hablar cara a cara y detrás de los micrófonos con este personaje que hoy de alguna forma rescatamos, Alan Davis. Tanto se ha dicho sobre él, pero pocas veces el gran público ha conocido la otra cara, quizá del gran secreto de la NASA. Comenzamos presentando a nuestro colega y compañero en las labores informativas en Sevilla, todo un clásico de la profesión allí, Pepe Ortiz. Bienvenido, amigo. Buenas noches, Ike. Sé que te ha emocionado un poco ver esta primera parte. Me ha emocionado muchísimo ver a Nieves, a su mujer, con qué cariño y con qué carisma, ¿no? Y con qué valentía. Tuvo que aprender también Alan Davis y su mujer. Alan era un personaje, ¿cómo te lo podía yo definir? Era un bohemio científico. Su forma de vestir, su forma de comportarse, su forma de tratar a las personas, a todo el que lo rodeaba, se sentía bien con Alan Davis. Pero aquí lo importante de dejar claro, yo aquí vengo no solamente ya como periodista y tuve la suerte, ¿no?, de que me tocó hacer la primera entrevista en el año 86 con Quique, es que jamás, yo siempre he roto una lanza a favor de mi amigo Alan, jamás voy a permitir de que se dude ni un ápice de sus declaraciones. ¿Por qué? Porque él primero las documentó en el sentido de quién era. ¿Y por qué se iba a dudar de una persona que tiene esa valentía? Es que yo lo vi y digo, es absurdo, porque si yo, por supuesto, veo que esa documentación que me entrega no es fiable, un poco, digamos, sui generis, como hay mucha, pues yo no hubiera intentado ponerlo ante un micrófono ni en absoluto. Pero hoy, ante todo, quiero darte las gracias, Ike, en nombre de ya te lo habrá dado su mujer y María Eugenia, pero también en nombre de José Luis y desde allá arriba seguro que Enrique Vila también te la daría, de dedicarle un programa a este gran personaje. Vamos a hacerlo con tu ayuda, Pepe, vamos a hacerlo con tu ayuda, que nos habéis brindado todo tipo de oportunidades de acercarnos de nuevo al personaje. Sí, totalmente, metiendo a tu disposición. Y tenemos un montón de historias que nos van a sobrecoger, porque es, de ser todo esto cierto, es una de las grandes historias del siglo XX, sin duda alguna. Envuelta en conspiración, envuelta en leyenda, pero ya de momento tenemos aquí a personas que han conocido a Alan Davis. Ya tenemos a personas, además, que confirman que Alan Davis estaba efectivamente en esa estación de seguimiento antigua donde llegaba la señal, y queda mucho más. Pepe, gracias por estar aquí, cómo no. Nos acompaña nuestro querido amigo Miguel Gilarte, presidente de la Sociedad Astronómica Española, director del Observatorio del Almadén de la Plata. Siempre lo digo porque es verdad, con esa maravillosa labor, muchas veces acercando estos temas, los de la astronomía, a los más jóvenes, por ejemplo. Y yo sé que Miguel, evidentemente, tiene que cumplir una visión de pragmatismo, el que bien conoce lo que se hace en la Luna, de alguna forma, ¿no? Miguel, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué? Sorprendido por la historia en sí. Tú también has oído hablar del enigma de Alan Davis, algo que daba, sobre todo allí en Sevilla, ¿no? Bueno, he oído hablar poco, ¿no?, sobre Alan, ¿no? Yo, tú sabes que soy bastante escéptico en estos temas y yo, evidentemente, tengo que decirte que no creo absolutamente nada que en la Luna pueda haber algún tipo de ruinas, ¿no?, o hechas por el hombre o hechas por
por otra civilización. Yo creo que esto sería una noticia tan importante que hubiera dado la vuelta al mundo en cuestión de segundos, ¿no? Estamos buscando vida en otros planetas y cuando encontremos vida en otro planeta, que seguramente lo vamos a encontrar, esto no se puede callar. Es como el que encuentra una medicina contra el cáncer y se lo calla. Yo creo que esto no puede ser de ninguna forma, ¿no? Hay también datos sobre la NASA. La NASA ha fotografiado continuamente la Luna y con una resolución increíble. Incluso se pueden ver hasta las piedras de la Luna. Y esto está en cualquier página oficial de la NASA. Y sin embargo no se ven ruinas en la superficie de la Luna. Con tal resolución debería verse algo, tanto en la cara visible como en la cara oculta de la Luna. Como siempre, Miguel, como te agradezco la precisión, porque el debate, siempre enriqueciéndonos todos, aportando información, va a ser maravilloso. Ya me lo estoy viendo. Y Miguel está aquí para, como mucha gente. Yo no sé hasta qué punto la gente, en qué parte de la balanza estará. Estamos todos con la sorpresa todavía. ¿Es imposible? ¿O todo eso forma parte de una ocultación porque no quieren que sepamos que hay algo? Bueno, vamos a debatirlo. Y como siempre, lo importante es que yo, y sobre todo ustedes, vamos a aprender. Nos acompaña José Lesta, otro querido amigo, autor de Conspiración en la Luna, uno de los últimos libros que en el fondo lo que hace es compilar todo tipo de anomalías e historias, muchas de ellas muy desconocidas en torno a nuestro querido satélite. Claro, José Lesta, buenas noches. Buenas noches, Iker. Observabas la primera parte y tenías esa cara de estar asistiendo a algo que tú valoras especialmente. Lo que era un mito, una leyenda, de alguna forma, mucha gente se preguntaba si de verdad Alan Davis pertenecía o no a la NASA, se va despejando. Y eso por lo menos es emocionante, no sé qué opinas. A mí me parece histórica, ¿no?, esta entrevista, independientemente, como decía Miguel, que creas o no que realmente hay ruinas en la Luna, el que sea cierto que un técnico de la NASA asegure ese tipo de cosas, que Ruiz de Gopegui, que era el responsable en Robledo de Chabela, diga que efectivamente esa persona trabajó donde trabajó, creo que por lo menos a los que están del otro lado de la pantalla debería hacerles reflexionar que quizás, aunque la Luna es algo cercano astronómicamente, ¿no?, y aparentemente creemos que lo conocemos todo, quizás no lo conocemos todo y no nos han contado toda la historia de los viajes espaciales. Hace unos 10-12 años se descubrió grandes cantidades de agua en la Luna, algo que se había desechado en principio, ¿no?, con los viajes Apolo, y habíamos pisado la Luna, y también ahora estamos descubriendo que incluso esa historia secreta de esos viajes, de lo que realmente pudo ocurrir o no allí, está también de nuevo en entredicho, ¿no?, con la desaparición de las cintas y tal. Creo que esto lo que da es un toque de humildad, ¿no?, para todos los que nos estén viendo y que piensen que no lo sabemos todo y que hay muchas cosas aún por descubrir. Pues el debate, como digo, va a ser absolutamente maravilloso. Y tenemos esa segunda parte para disfrutar y luego que ustedes se incorporen de alguna forma con su opinión libre, como siempre. Pero José Lesta lo que ha hecho es un recuerdo de muchas cosas que además en los últimos tiempos han planeado, ¿no? ¿Qué pasó con esas cintas de la Luna, de las que hemos hablado aquí, Miguel, en alguna ocasión, donde se perdió un tesoro importante, las primeras grabaciones del acontecimiento histórico, quizá más importante ocurrido en la humanidad? Si faltaba algo, tiene que estar, por supuesto, Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches. Y te voy a pedir, como nos marchamos ya casi, que enseñes una cosa que tienes en esa carpeta, simplemente que la enseñes. Tenemos unas fotos, porque es muy curioso, una especie de sincronía extraña. Cuando nos enteramos de la historia de Alan Davis y empezamos a prepararla justo en esas fechas, en el Club Nacional de Prensa de Washington tenía lugar una rueda de prensa en la que un conocido defensor de la existencia de ruinas no solo en la Luna sino también en Marte, Richard Hoagland, comparecía, pero esta vez de la mano de alguien muy especial. Comparecía de la mano del doctor Ken Thomas, que durante mucho tiempo fue uno de los responsables de NASA en el archivo y catalogación de imágenes. La historia que contó Ken Thomas a los periodistas del Club de Prensa de Washington es coma por coma idéntica a la de Alan Davis. La sensación del hombre moderno es que nos cuentan que conocemos absolutamente todo lo que ocurre en el cosmos, y en nuestro siguiente barrio cósmico, lo más próximo, la Luna, parece que quedan anomalías. ¿Quedan o no? ¿Son fantasías de personas que quieren ver misterios donde no los hay? ¿O realmente hay una especie como de densa tela que tapa lo que de verdad interesa al ser humano? La historia de Alan Davis la estamos recordando esta noche. La historia de un hombre, un ingeniero que trabajó de forma privilegiada para la NASA en el sentido de que era uno de los primeros que veía las imágenes de ese momento absolutamente mítico para el género humano. Pero además añadía un interrogante.
había cosas que nos han birlado, que estaban ahí, cosas con formas físicas. Y Alan Davis vino a España, tuvimos la suerte de que en su periplo acabó en nuestro país. Nuestro equipo ha localizado, y tenemos aquí a uno de los periodistas que pudo conocerle en profundidad. Con mucha emoción, su viuda nos habla de Alan Davis y, por supuesto, nos confirma que no es ninguna leyenda. Nos ha trasladado su currículum, su preparación. ¿Por qué un hombre con ese nivel de conocimientos se la juega de esta forma? ¿Era tan fuerte lo que vio? ¿Lo vio solo él? ¿Qué pasa en la Luna? ¿Qué pasó en la Luna y en esos viajes? Mucha gente se pregunta, ahora mismo seguro, ¿por qué no se volvió a ese lugar? ¿O por qué se volvió tan pocas veces? ¿Por qué se ha abandonado la conquista o la exploración de la Luna? ¿Se ha abandonado realmente? En fin, entre la leyenda y la verdad seguimos vagando en este expediente que llegó hasta España. Asómbrense, luego por supuesto analizamos, les prometo, las fotografías de las supuestas ruinas en la Luna, y lo hacemos con nuestro comité de expertos esta noche que han investigado profundamente desde diferentes puntos de vista para que ustedes tengan toda la información. Yo es que estoy ansioso. Segunda parte de la historia de un hombre por encima de todo valiente, porque decir esto en los tiempos que corren es arriesgarse mucho. Y él lo dijo a un grupo de amigos. Y también se atrevió a decirlo en público hace ya unos cuantos años ante los micrófonos de José Luis Hermida y Pepe Ortiz. Alan Davis, segunda parte de su misterio. Ruinas en la Luna. Y yo matizaba, me acuerdo que yo le matizaba mucho qué tipo de ruinas, si esa ruina era en verdad de edificios o era causada por una erosión, o puede ser que puede dar confusión, ¿no? No, y él lo matizó bastante bien, que con ese edificio están muy definidos, tanto las puertas como ventanas. Y una de las preguntas que yo le hice era de qué tiempo creía él que llevaban en la Luna esas ruinas, y decían milenios. Siempre, según el testimonio del ingeniero Alan Davis, en la Luna había construcciones muy antiguas. Y ese fue el motivo por el que después de esporádicas visitas, ni los Estados Unidos ni el resto de potencias regresó. Es muy posible que para muchos de ustedes los hechos narrados hasta el momento no sean más que una simple fantasía. Sin embargo, si repasamos con detenimiento lo sucedido en otros vuelos espaciales, como es el caso del Apolo 16, encontramos sucesos que podrían hacer sospechar que la NASA ocultó parte de lo ocurrido en algunas visitas a la Luna. En aquella ocasión, en abril de 1972, la señal se cortó al público justo cuando uno de los astronautas, Young, gritaba al borde de un cráter: ¡están ahí otra vez! En el caso del primer vuelo tripulado hasta nuestro satélite, Alan Davis relata algo parecido. Algo que, de ser cierto, ha permanecido oculto demasiado tiempo. Y de pronto escuchaba una conversación muy curiosa, que él sentí que alguien más estaba mirando, fijando en él y su compañero. Tenía sensación que no ha visto nadie, pero tenía sensación. Entre en parapsicología, tiene el sexto sentido. Una presencia, que alguien estaba mirando todas las actividades de los astronautas. Y entonces iba desgranando poquito a poco, pues que los astronautas llegaron a la Luna, que tenían la sensación de que tenían una especie de vigilancia, que había presencias, que no llegaron a verlos, pero que tenían la sensación de que alguien les vigilaba, y que después encontraron lo que él llama ruinas en la Luna, que aparentemente eran de una edificación inteligente porque tenían unas aberturas que no llegaban al suelo, que él identificaba o se podían identificar como ventanas, y unas que sí llegaban al suelo, que se podían identificar como puertas. Si hubiera existido, pues en los periódicos de la época hubiera salido por todas partes, pero claro, 40 años después se puede decir lo que se quiera, pero usted puede ir a todas las hemerotecas y en ninguna dice que Armstrong dijo una cosa de ese estilo.
Años después de aquellas imágenes que pasaron ante sus ojos y de las que nunca dudó, Alan Davis se fue con su secreto a vivir a Sevilla, dejando la NASA atrás, consciente de que portaba en su recuerdo algo de importancia vital. Solo reveló su información a unas pocas personas y solo habló una vez ante las cámaras, casi entre amigos, siendo entrevistado por los periodistas Ortiz y Hermida poco antes de su muerte. Sus explosivas declaraciones se pueden comparar con las de otros miembros de la Agencia Espacial Norteamericana, como es el caso de Maurice Chatelain, también jefe de comunicaciones, que declaró tras retirarse que en diferentes vuelos Apolo y Gemini hubo avistamientos ovni. De igual manera, pilotos como Gordon Cooper o Joseph Walker, comandante de la nave experimental X-15, dijo haber visto un objeto con forma de disco en el año 1962. Aún así, otros miembros importantes de la institución como Luis Ruiz de Gopegui niegan cualquier información no oficial que hable de ruinas lunares o de avistamientos ovni durante los trabajos realizados en la conquista espacial. La NASA, si hubiera descubierto algo interesante en la Luna, lo hubiera publicado a los cuatro vientos, porque la NASA lo que andaba buscando era interés por los viajes a la Luna. Y claro, haber encontrado ruinas hubiera sido interesantísimo y hubieran vuelto allí, pero no, volvieron a otros sitios distintos porque en aquel sitio no había nada interesante. El caso es que Alan Davis se fue después de una dolencia cardíaca, dejando tras él un gran misterio todavía sin resolver. Para quienes le conocieron, sin embargo, no hay ninguna duda, ni sobre él, ni sobre lo que vio aquella madrugada histórica del 21 de julio de 1969, antes que el resto del mundo, desde un apartado rincón de la isla de Antigua. Y otra cosa que quiero matizar, que no quiero que se quede en el tintero, es que jamás tuvo un motus económico de declaración. Jamás. O sea, se han dicho tantas cosas de Alan Davis, se han dicho tantas cosas que yo tengo que romper una lanza a favor de esta persona. Una persona sencilla, humilde, sabia, que fue capaz de ponerse ante un micrófono y después ante una cámara de televisión y decir la verdad. Y es la verdad, señores. Nosotros no estamos solos. Y NASA no dice todo lo que tiene. No. Alfred era muy directo. Bueno, yo le decía Alfred, no Allen. Alfred era muy directo y todo, nunca lo he cogido ni en una mentira ni en nada. En los años de amistad que tuvimos, nunca. ¿Todo lo que pasó en el proyecto Apolo 11 se contó todo al público en el mundo o hay algo que no se contó? Sin comentarios. Sin comentarios, no comment, quizá le dijeron a Alan Davis en su tiempo. Es asombroso lo que se cuenta, cómo lo dice él y cómo lo defienden las personas que le conocieron. Ya tenemos lo que era una especie de leyenda, o mucha gente quería ver como leyenda, pues de una forma mucho más sólida. Mucha gente estará pensando ahora que, caramba, que este hombre primero tenía un currículum importante, que defendió eso hasta el último día de vida, y que hay elementos por lo menos para saber que no era un don nadie, ni mucho menos. Vamos a debatirlo. Una cosa muy importante, y es que en la recreación, ustedes han visto que mostrábamos a ese joven Alan filmando incluso de la pantalla. Ojalá hubiera sido cierto, era una pequeña recreación romántica, porque de ser así, lo que valdría ese material, ese documento sacado con esa cámara y esa cinta, sería maravilloso que alguien hubiera filmado. La gran pregunta, quizá lo que mucha gente piensa, es cómo Alan Davis ve eso y el resto de personas, porque no debía estar solo, no lo ven. Yo estoy seguro que lo vieron muchas personas. Lo que pasa es que no tuvieron la valentía de Alan Davis. Y en cierta ocasión entre mí me dijo, ¿no sabes cuántos cadáveres giran en torno a la Tierra? ¿Cuántos cadáveres? Cadáveres giran en torno a la Tierra. De pruebas
que no han llegado a un buen fin. No se ha dicho absolutamente nada, por eso me ha hecho mucha gracia. Don Luis, por favor, a los 4 vientos, por favor. ¿Te refieres a Luis Ruiz de Gopegui, director de viajes espaciales de la NASA en España, en aquel momento, ¿no? Pero vamos, que NASA hoy diga que lo dicen a los 4 vientos. Es un gran punto del debate. Si NASA, sabiendo esto, ¿lo contaría realmente con la claridad que dice Luis Ruiz de Gopegui o no lo contaría? Pero es que está recogido, verás. Yo a don Luis le voy a refrescar la memoria porque supongo que sabe que la doctrina... Que le mandamos un abrazo porque es un gran seguidor del programa, ¿eh? Yo le admiro profundamente, pero evidentemente no desconoce que la doctrina de NASA respecto a la revelación de la existencia de vida inteligente, mejor dicho, extraterrestre, está recogida en un documento que se denomina el informe Brookings, que lo mandó confeccionar la NASA a un panel de expertos de todos los campos, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales, y que le costó sus buenos dineros a NASA, y en el cual la recomendación de estos expertos es no divulgar el posible hallazgo de vida extraterrestre por las consecuencias socioeconómicas que pudiera tener, por el impacto social que ello pudiera tener, sino reservar el conocimiento y, si acaso, irlo desvelando muy poquito a poco. Es un cuentagotas. Exactamente. Es un documento que lleva el marchamo de NASA, que fue elaborado por cuenta de la propia NASA y que recoge la doctrina de NASA respecto al hallazgo de vida inteligente en el cosmos. Con lo cual me parece un poco, como muy bien se ha dicho, me parece un poco aventurada esa conclusión de que se diría a los 4 vientos cuando la propia doctrina oficial de NASA afirma que no. Miguel, José, ¿estáis de acuerdo en este punto? Yo no, la verdad. Yo creo que la NASA no ha divulgado nada de vida extraterrestre por ahí. No solamente no a cuentagotas, sino es que no ha divulgado absolutamente nada, ¿no? Si hubiera algún acontecimiento en otros planetas, sobre todo en Marte, en la Luna, ¿no? Porque parece que es un mundo completamente muerto, yo estoy de acuerdo con Gopegui. Que sería un argumento para viajar más o destinar más fondos. Claro, sí, yo creo que la NASA está deseando encontrar algo. Serían más fondos, como tú dices, serían más naves. Sería, bueno, pues llegar a otros planetas, llegar mucho más allá. Y un acontecimiento de ese tipo, yo no creo que se lo puedan callar, de ninguna forma. Yo estoy completamente... Pero perdón, me permite, sí, claro, señor director. Vamos a ver. ¿Pero crees que nosotros, el planeta Tierra, es el ombligo del universo? No. Vamos a ver. Usted sí, porque nosotros somos paisanos. Como astrofísico, Miguel, como astrofísico, en una inmensa galaxia tendrás que... Un inmenso universo, mejor dicho. Ahí habrá galaxias gemelas a la nuestra. ¿Y cuántos planetas? Millones. Millones y millones y millones. Bueno, ¿por qué no? Es que Alan decía que en nuestro satélite, ahí lo que había sido una base que hace milenios... No, pero mira, yo estoy de acuerdo contigo. Parece ser, que desde ahí que sirvieron solamente para viajar a otros planetas. En este caso sería la Tierra. Sí. Vamos a irnos, por un ejemplo, el clásico, Ike. Hace 60 años, 50 años, ¿quién se iba a imaginar la estación espacial? Nadie. Y hace 100 años, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a ir a la Luna? Pero es que lo que... Pero si yo estoy de acuerdo, es que me parece que no me has entendido. Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. El universo tiene que rebosar de vida. Pero eso, los científicos están en ello. Lo que pasa es que no hay ninguna prueba. Pruebas sí hay, lo que pasa es que no quieren decirla, pero pruebas por supuestísimo. Que ahí tienes el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI lo tenemos, vamos, yo me siento que soy una persona muy normalista, pero yo he visto un fenómeno, me encanta la aeronáutica, y lo que yo vi no era de aquí. Y Alan Davis, en Soyea, también vio un fenómeno OVNI. Sería importante una cosa, compañeros, que además apasionante, porque aquí hay dos grandes formas de pensar, ¿no? Y además Miguel Gilarte siempre ha dado muestras de su rigor, pero también siempre abierto, jamás has negado que evidentemente es el gran sueño, que haya vida. Ahora bien, una vida que ha llegado tan cerca como la Luna. Vamos a hacer una cosa, si te parece, Pepe, creo que tú eres el más indicado. Si puede ser casi en titulares, ¿qué ve Alan Davis? ¿Qué os describe? Porque tenemos trozos de esas... Pero ¿qué ve exactamente Alan Davis? ¿Cómo eran esas ruinas y dónde estaban? ¿Y durante qué momento se ve? Porque hay un famoso bucle de tiempo, luego hablamos de él si queréis,
periodistas de televisión española, como José Antonio Silva o incluso Santiago Vázquez, que ya declaró para este programa sin ningún tapujo, autoridades en el mundo de televisión española, diciendo que les obligaron a salir en un momento dado, les obligaron a salir de la sala por algo que nunca han comprendido. Nos invitan, voy a poner con comillas, nos invitan a salir de ese habitáculo, pequeño habitáculo. Ahí sí noté cierto nerviosismo de que fuéramos pronto, que no había por qué, porque se dice el que tenga ganas de tomar un refresco que salga y el que no, pues que se quede aquí, no había por qué. Y esa es la gran incógnita que yo tengo desde esa noche. ¿Qué pasó en esos 4 o 5 minutos y por qué salimos de allí? Los monitores tenían en ese momento un plano donde se veían los volcancitos y tal, con la nave avanzando muy cerquita. Y antes de llegar a posarse, hay nada, unos segundos, no sé cuántos, ahí se corta. Y cuando vuelve, la nave se ha posado en la Luna. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué vio Alan Davis? Alan Davis creo que lo matiza bastante bien y lo describe, porque yo le hice la pregunta matizándolo. Digo, ¿qué tipo de ruinas? ¿Qué tipo de ruinas? Porque esas ruinas eran definidos, porque yo dije, podía ser, tanto así que lo digo, que puede ser por erosión. Dice, no. Eran edificios definidos, con puertas y ventanas. Edificios definidos con puertas y ventanas. Pero con aspecto de ruinas, es decir, de haber... Sí, claro, con aspecto de haber sido de abandonados hace muchísimo tiempo. Milenios, que eso por eso es lo que nos dice. Milenios. Vamos a hacer una cosa, Santiago, tenías esa fotografía y la gente estará viendo, lo va a ver ahora enseguida, otras imágenes. Vamos a explicar un poco eso. Sí, vamos a ver una serie de imágenes que según el citado Richard Hoagland y muchos otros, pues podrían corresponderse a construcciones artificiales, pero he escogido especialmente esta porque como profano absoluto en el tema es la que más me ha llamado la atención, y es que cuando se hace análisis de inteligencia de fotos aéreas, o cuando por ejemplo también se hace para detectar precisamente en arqueología ruinas, hay una máxima, sobre todo en interpretación de fotografías de inteligencia, que es que la naturaleza odia los ángulos rectos. Cuando te encuentras en una fotografía los restos de algo cuadrado, de algo con ángulo recto, es muy probable que allí debajo de unas casamatas o debajo de unas redes de camuflaje se encuentre algo que alguien ha querido esconder. Lo mismo sucede con los desniveles del terreno cuando se intenta localizar hallazgos arqueológicos a través de fotos aéreas. Y es que en esta, y te la paso, Iker, se ve perfectamente una estructura cuadrada, lo que interpretando o echándole algo de imaginación podríamos llamar el resto de unos muros que efectivamente forman muy visibles dos ángulos rectos opuestos uno al otro, y bastante más difuminados los otros dos que los unirían. Es de todas las fotos que vamos a ver, posiblemente es la que a mí, insisto que como profano absoluto en la materia, más me ha llamado la atención como posible vestigio de algún tipo de estructura artificial. José. Yo, un poco volviendo a lo que tocábamos antes de la censura NASA, yo no estoy convencido de que si la NASA encontrara restos de vida inteligente o no, o de vida en nuestro espacio exterior, eso se divulgara a los cuatro vientos. Primero porque la NASA es un estamento militar, hay que dejarlo claro, ¿no? O donde los militares desde el inicio siempre tuvieron una mano muy larga, ¿no? Aunque es civil también en cierto sentido. Y después porque, bueno, comentabas antes lo del informe de Brookings, hay una ley muy conocida federal, el título 14, y se puede consultar por internet, es muy conocida, que dice que cualquier persona, americana o no, que no se atenga a las normas de la NASA y tenga indicios de que hay vida inteligente o se encuentre con un objeto o un aparato de procedencia exterior, tiene que adaptarse a esas normas americanas bajo pena de cárcel. Yo me pregunto, un estamento que dicta esas normas, ¿cómo va a divulgar a los cuatro vientos que puede haber vida inteligente? Que igual no lo sabe, pero obviamente tiene miedo
o se guarda o tiene un cierto respeto hacia eso. Quizás por lo que decía Santiago, porque traería unas consecuencias sociales impredecibles. Pero perdón un momentito, sí. Tengamos en cuenta que ya no solamente es la NASA quien envía naves por ahí. Europa está enviando naves y una de las mejores que hay es la Mare Express, que está en Marte, y esa sonda está enviando unas imágenes con una resolución extraordinaria, y precisamente la mejor foto que existe de la cara de Marte la ha enviado la sonda europea, y también ha enviado sonda a la Luna, y los chinos, los japoneses están enviando sondas, no solamente es la NASA. Por supuesto, y de hecho se volvió un poco entre comillas a la Luna en el 94 con la Clementine, que era una sonda militar de nuevo. ¿Y qué descubrieron? Agua. Descubrieron zonas muy interesantes iluminadas permanentemente por la luz solar, donde ahora es posible colocar probablemente una base. Y Bush lo dijo en su momento, ¿no?, que había un programa para el 2018-2020 de colocar una base permanente. Los chinos se han apuntado al carro también, quieren intentarlo un año antes, es decir, hay una carrera avanzada de nuevo y sin vida extraterrestre, es decir, sin indicios de vida exterior. Y hay ya dinero de repente, ¿por qué? ¿Esto qué es? Para vosotros, sinceramente, ¿qué opináis? Hombre, yo no sé a qué altura se ha tomado eso y la resolución que tiene, ¿no? Porque hay muchísimas imágenes que nos mandan y la resolución es pésima, es mínima y claro, no se sabe lo que es, ¿no? En la Luna hay millones de cráteres. A la Luna han caído meteoritos desde hace miles de millones de años y muchos de esos cráteres están de esa forma, es decir, están completamente derruidos. No sabemos si uno de esos bordes es porque hay una falla ahí, en ese lugar. En Marte hay también cráteres de ese tipo, ¿no? No tiene por qué ser ninguna construcción de seres de otro planeta ni nada, ¿no? Los cráteres pueden tener formas muy diferentes porque está cubierto. Y además, cualquiera que tenga unos prismáticos puede mirar a la Luna y puede ver que hay millones de cráteres por todos lados. Hay cráteres que son oblongos, hay cráteres que parecen que son triangulares y que no lo son. Hay cráteres que parecen que son cuadrados y no lo son. Hay muchos tipos de cráteres, ¿no? Lo que hay que ver es la resolución que tiene esa imagen, a qué altura se ha tomado, etcétera, ¿no? Esta posición de un muro, si le añadimos unos huecos, unas puertas o supuestas o rudimentarias ventanas, ¿se parecería de alguna forma a lo que describía Alan Davis? Podría ser, y además quiero, una cosa lógica, de que no estamos aquí diciendo que la Luna esté llena de edificios. No, pues aquí estamos diciendo que en un lugar determinado se han visto ruinas. Y esas ruinas pueden estar muy difuminadas. Pueden estar difuminadas, pueden estar en distintos puntos de la Luna. Eso no nos vamos a decir ahora que no se podemos matizar que sean ruinas porque vamos, habría que hacer unas fotografías muy concretas, pero yo es que quiero recabar. Es que Alan Davis nos dice que estas fotos puntuales, hasta, vamos, lo voy a decir ya, porque es que, ¿por qué no lo voy a decir? Es que tienen restos de esas ruinas y lo han analizado. Lo tiene NASA, eso también me lo dijo Alan Davis. ¿Y? Eso encaja con lo que dice Entonces vamos ya matizando, Ken Thomas, en esa rueda de prensa del Club Nacional de Prensa de Washington... Porque hay una cosa muy interesante, y permíteme que la gente sepa que hace muy poquito tiempo todo esto vuelve a la palestra. Es importante conectarlo con la actualidad, porque un grupo, todas las noticias, agencias de prensa del mundo publican que exoperarios de la NASA hablan de ruinas en la Luna. Una cosa que venía como muy legendaria o perdida en el tiempo de Alan Davis, de repente surge de nuevo para que todo el mundo lo sepa. Y de eso está hablando Santiago Camacho. Concretamente este señor. Y este señor no solamente habla de eso, sino que él, que insisto, ha trabajado en el Departamento de Catalogación y Archivo del Gráfico de NASA, dice que buena parte de las imágenes de los proyectos Apolo fueron retocadas con lo que él denomina jocosamente el Photoshop de la época, que el Photoshop de la época era cuchilla y aerógrafo. ¿Tienes algún ejemplo por ahí incluso? Entonces, él basaba esta afirmación en alguna fotografía en la que efectivamente en uno de esos cielos negros de la Luna, haciendo un resalte informático, digámoslo así, efectivamente parecía que se veía la huella
de la huella de ese aerógrafo, ¿no? Como nublando buena parte de la superficie. Pero el resalte informático, que es una técnica que en la época de los proyectos Apolo evidentemente no existía, pues todo el que tenga un Photoshop en casa o cualquier programa de retoque fotográfico sabe que tocando ciertos parámetros, en zonas negras, completamente negras de las fotografías, de repente, a muy escasa resolución, muy confuso, pero aparece algo, aparece lo que había en esa sombra, desdibujado, distorsionado, pero aparece. Entonces, a lo mejor, lo que él decía era que donde había cosas significativas que se veían mucho, sí que se pasaba ese aerógrafo negro y aquello se igualaba, pero que había zonas negras que no había tocado el aerógrafo y que todavía contenían información. Y ponía como ejemplo esta imagen que te voy a pasar. En una esquina, él afirma que ese error a la hora de retocar la imagen, porque en aquella época no se podía prever que lo que entonces era un manchurrón negro todavía podía contener información, queda el resto... Como unas aristas. De unas aristas de lo que podía ser una estructura artificial. Confuso es, pero desde luego es una teoría interesante, sobre todo viniendo de quien viene, insisto, un ex empleado que tuvo en sus manos el archivo gráfico de NASA. Lo que quiere decir, Santiago, es que las declaraciones de estos exsuperiores de NASA que han salido a la luz hace nada coinciden perfectamente con lo que Alan Davis contaba hace 22 años a Pepe Ortiz y a José Luis Hermida. Oye, ¿qué es esto, José Lesta? Vamos a ver otra imagen para que la gente vaya viendo supuestas ruinas. Supuestas, claro, evidentemente aquí no negamos ni afirmamos nada. Ustedes tienen que ser los que extraigan su propia valoración, pero esta es otra foto polémica, ¿no, José? Sí. Hay multitud de fotos de este estilo, ¿no? Son situaciones geográficas muy alargadas, puntiagudas, que proyectan largas sombras. Carl Sagan, bueno, intentó explicar estas situaciones diciendo que eso sucede cuando el Sol, cerca del horizonte, pues obviamente genera unas largas sombras en montículos, en situaciones de ese tipo, ¿no? Es una explicación. Hombre, el 20 de noviembre del 66, 3 años antes de que Neil Armstrong pisara la Luna, hay una foto muy interesante de la Lunar Orbiter 2, de las famosas columnas de Blair que se llaman, donde ahí es difícil dar una explicación. Estamos hablando de unas columnas, unos obeliscos, así se les llamó, ¿no? 8 concretamente. Iremos viéndolos en un momento, columnas de Blair. Parecidos a esos, muy puntiagudos, que también proyectaban unas largas sombras, ¿no? Y bueno, incluso algunos científicos rusos aventuraron, ¿no?, supuesto patrón geométrico. Son esas las columnas. ¿Aquí las tenemos? Por supuesto pueden tener una explicación natural, pero hay que decir la verdad, es decir, la NASA hasta el día de hoy no ha solucionado el cómo se pueden formar ese tipo de estructuras, y hay multitud de ese tipo de... Estructuras, Miguel, que oficialmente tenían una explicación, que es simplemente la visión, el efecto óptico que tenemos nosotros. Pues sí, ocurre un poquito también con la imagen que salió antes con la cara de Marte, ¿no? Depende de qué perspectiva lo veas, verás una cara o no la verás, o depende de la resolución que tengas, lo verás o no, ¿no? Ahí yo realmente no veo torres ahí, eso, yo no sé tampoco la resolución que tiene esta fotografía, pero pueden ser pequeñas rocas de 15 metros de altura, por ejemplo, que hay muchísimas en la Luna. Me refiero a la mayor, y si el Sol está bajísimo en el horizonte, proyecta esa sombra. Y además seguramente detrás de esa roca grande habrá una caída, y entonces la sombra será aún más pronunciada, ¿no? Yo ahí no observo ningún tipo de torre, ¿no? Vamos a ver alguna más. Hablando de torre, parece que hay una que es que se lleva la palma en cuanto a polémica. Parece como, yo la veía desde luego sin saber nada de esto, como una especie como de tótem o de hombrecillo. Ahí está, y en color, en mitad de la superficie de la Luna y generando una sombra incluso. ¿Esto está ahí? Este tipo de imágenes se han visto también en el satélite Phobos de Marte, a los monolitos y tal, y resulta que son también de los impactos de los asteroides, de esas piedras que saltan, muchas de ellas de grandes dimensiones, y se quedan ahí. No tienen más historia, ¿no? Bueno, lo que sí son singulares y al ojo del ser humano sorprenden. Alan Davis, sin embargo, Pepe, no tenía ninguna duda de que lo que había visto no era ninguna erosión, ninguna formación extraña, sino algo... Y hay una cosa importante. Definido. ¿Y por qué los 2.800 millones de personas que seguían esa transmisión, la más importante de la historia, no lo ven?
¿Qué pasó? ¿Se vio solo durante un momento? ¿Obligaron a los astronautas, siempre según Alan Davis, ojo, obligaron a los astronautas a ir hacia otro lugar? Es que lo que vieron, esa cantidad, la cantidad de miles de personas, entre ellos me encuentro yo, ustedes tú también. No, Alan dice que no eran las reales. O sea, encima no eran dice reales. Que lo que se transmitió... No, en absoluto. Es no era un directo, era más un diferido. Un diferido. Pero entonces aprovecharon, imagino, para cambiar cosas, siempre según la... ¿Para que a nuestro amigo Silva le invitan a salir? Me gustaría añadir otro elemento, que es el de las visiones de cosas raras. Se hablaba de que los corazones de Aldrin y de Armstrong, y eso nos lo ha confirmado incluso el propio Luis Rodrigo Peggy, elevan su nivel de latidos, de pulsaciones, como si hubiera un gran nerviosismo. Otros astronautas dicen la famosa frase de ahí están otra vez, y se contó a la opinión pública que era un problema pues de gases realmente, ahí están otra vez, y se refería a eso, con eso la gente se lo creyó o no, pero lo cierto y verdad es que muchas veces han fotografiado cosas anómalas en la Luna, que habría también que ver, y me gustaría hacerlo no con fotos típicas, sino con una cosa de ultimísima hora. Van a ver una imagen que ha mandado un espectador, la mandaba hace unas 3 o 4 semanas, un astrónomo aficionado, tenemos la imagen incluso del propio telescopio, porque, Miguel, luego vamos a contar, que esto es muy interesante, yo creo, hasta qué punto podemos ver la Luna, porque claro, nosotros mismos podríamos examinar esa zona, no sé hasta qué punto de cercanía, para corroborar si hay algo o no hay nada. Aquí vemos la fotografía que nos ha enviado un espectador desde Valencia. Una de estas noches, hace no mucho tiempo, observaba tranquilamente nuestro satélite y observa una cosa que busca una explicación, que no sabe lo que es una especie de formación luminosa. Claro, Alan Davis y otros astronautas han hablado de luces. Una de las últimas polémicas es con esta foto que les voy a enseñar, o supuestamente la recogía en España Juan José Benítez, hablando en su libro Terror en la Luna de precisamente este tipo de apariciones o anomalías. En realidad hay que decir que aparecía por vez primera en una vieja revista italiana, el Giornali dei Misteri, y vean, por favor, yo solo voy a hacer la comparativa, luego nuestros compañeros de realización lo harán mucho mejor, evidentemente, pero aquí tenemos lo que es una de las fotos obtenidas entre las jornadas del 11 y el 16 de julio del año 69. Se habló mucho y el propio Aldrin ha manifestado que vieron algo, que no sabían lo que era. Hasta hoy mismo se piensa que era o una parte del módulo o un saliente o lo que sea, pero el llamado uso o forma extraña de la Luna quedó ahí marcado para siempre. La fotografía fue polémica. Bueno, pues cuando menos inquietante lo que ha visto nuestro amigo, porque hasta parece que guarda cierta familiaridad. Luces extrañas, no solo supuestos edificios, sino luces extrañas en la Luna. Otro mito, otra leyenda, otra verdad. Yo creo que esto corresponde a un reflejo. Nosotros estamos cansados de hacer fotografías sobre objetos brillantes, Saturno, el Sol, la Luna, Júpiter, y en muchas de ellas se ven reflejos. Y en muchísimas de las fotos que tiene la NASA, que están al alcance de cualquiera en Internet, de todas las misiones Apolo, pues se ven reflejos continuamente. Porque muchas veces los astronautas, cuando hacían fotografías, hacían primero una al frente y luego se iban girando y hacían fotografías efectivamente eran barritos de 360 grados, claro. Muchas de esas fotografías coincidían con el Sol enfrente. Y se ve pues deslumbramientos por todos lados. Una cosa, Miguel, ¿hasta qué punto podemos ver la Luna? Puede sonar absolutamente una tontería para quien, en absoluto. Pero ¿hasta qué punto, yo tengo ese interés, podemos ver, alguien puede ver la Luna al detalle, quizá alguien incluso que no disponga de un observatorio, pero bueno, ¿se podría ver esas zonas con precisión para saber que hay ruinas o no? Depende de cómo sean las ruinas, o sea, qué tamaño tienen esas ruinas. Exacto. Pero claro, es que no tenemos ningún dato sobre las ruinas. Estamos hablando de algo que... Pero se puede planear perfectamente por esa zona del Apolo 11, donde estuvieron. Sí, claro. Es un telescopio de los más grandes del mundo, puede ver algunos cientos de metros sobre la superficie de la Luna, objetos de cientos de metros o incluso menos, decenas de metros en algunos casos. Un telescopio pequeño de aficionado puede ver 1 kilómetro en la Luna, y más con las cámaras que hay ahora, con las cámaras digitales. Eso tiene una resolución enorme y se puede profundizar muchísimo en la Luna. Por eso, ¿de qué tamaño estamos hablando? Si existen estas ruinas, ¿dónde están? Y si están al lado de donde aterrizaron el Apolo 11,
La zona está localizada. Eso es lo que quería decir. Si está localizada, ¿qué pasa ahí? Muchas naves han pasado por ahí y ahí no hay nada absolutamente. ¿Y por qué? Otra pregunta que yo hago, ¿por qué no han pasado los demás Apolo? El Apolo 11 fue donde dicen que estaba en la ruina. ¿Y los demás por qué no fueron allí? Si eso era un hallazgo enorme a nivel mundial, ¿por qué no fueron allí? No se pueden ver las naves en la Luna. Para concretar una pregunta, esto sí es interesante. Que se la quiero hacer a Miguel, que yo tengo curiosidad legítima. La Catedral de Sevilla. Bueno, lo que quedó allí era nada. Las naves que quedaron allí. Yo estoy preguntando por esa ruina. Vamos a suponer que es el tamaño de la Catedral de Sevilla. Sí. ¿Cómo la veríamos aquí con el mejor telescopio desde la Tierra? ¿Cómo la veríamos en dónde? Ponemos la Catedral de Sevilla en la superficie de la Luna y con el mejor telescopio del planeta Tierra intentamos verla. ¿Cómo lo veríamos? Yo creo que se podría ver. Pero como una mancha, con detalle. Con nada, no, con una detalle, manchita. Con detalle en absoluto. Con detalle en absoluto. Ha sido muy interesante que el trampolín que nos sirve, una leyenda o no, de la historia de un hombre, que hemos de alguna forma homenajeado esta noche, porque su historia merece la pena, su historia genera debate, su historia debe ser conocida para todo el público y que se genere esta polémica. Aquí, como siempre, educadamente, lo que hemos hecho es partir de un suceso, un hombre que confesó a otros amigos, siendo de la NASA, trabajando para la NASA, que había visto algo muy extraño, que coincide con lo que recientemente otros exoperarios han comentado. Luego cada uno, si es demasiado increíble o no, debe opinar. Pero lo cierto y verdad es que eso nos ha permitido conocer, viajar un poco por la Luna y comprender que hay muchas anomalías, muchos misterios y secretos, muchas formas de emocionarse con una cosa que está bastante cercana, que es la Luna y que vemos todas las noches. Quizá esta noche la gente se asome y la vea de otra forma. Ha sido un auténtico placer. Pepe Ortiz, gracias por traernos el recuerdo de este hombre, de esta sensacional historia, entrañable, polémica como pocas, y que estoy seguro que va a generar muchísimo debate. Quizá tengamos que continuarlo. Muchísimas gracias. De nada. Gracias, Miguel Gilarte, como no, por darnos como siempre una lección de lo que estamos hablando, y podemos ver con ojos más curiosos todavía la Luna. Mundo muerto pero lleno de misterios. Gracias, Miguel. Gracias. Y José Celeste y Santiago Camacho, qué deciros, que sé que habéis disfrutado con una historia que parecía eso, rumores, historias, era de la NASA, no era de la NASA. Hemos visto cosas muy interesantes. Quizá haya que hablar de Alan Davis de otra forma a partir de ahora. Gracias. Gracias, Iker. Gracias. Los meteoritos, aunque en un principio no lo parezca, nos cuentan muchas historias. Por ejemplo, hace ya muchos años, Lavoisier, uno de los científicos más importantes que en el mundo ha habido, dictaminó que estos no existían. ¿Y saben por qué? Y eso ante la Asamblea de Ciencia de Francia, que lo adoptó como ley. Pues porque en el cielo no hay piedras, por lo tanto del cielo no pueden caer piedras. Con lo cual vamos sabiendo que la ciencia muchas veces se va equivocando hasta que acierta. Claro que hay piedras, y de gran tamaño. Por ejemplo, en España han caído algunas que podían haber arrasado un pueblo entero, como ocurrió en Córdoba. Pero hay mucho más. Los meteoritos nos cuentan la historia de nuestra propia vida. Una de las cosas más insólitas es aquel que cayó en la Antártida hacia 1994, que venía del espacio más profundo y que tenía algo parecido a bacterias, primitivísimas larvas. Desde entonces, hace 15 años, el debate. ¿Esas entidades vivas vienen del espacio? Y por cierto, ¿son las mismas que fecundaron como un esperma al óvulo a nuestra Tierra? Porque el debate de dónde surge la vida sigue ahí. O nace de la propia Tierra en un azar increíble, o vino de fuera, en esos enviados, los meteoritos. En fin, que son tan importantes que les dedicamos este espacio en Cuarto Milenio. El 10 de mayo, en las alertas de Google, nos sale que mucha gente en el sur de España, en todo el sur de España, cree haber visto un fenómeno luminoso que unos identifican como un helicóptero, otros como un avión que podría haber caído. Realmente lo que vieron fue un bólido. Un bólido es un fragmento de roca que viene del espacio y al entrar con la atmósfera genera un fenómeno luminoso de mayor intensidad que la luna llena. Claro, inmediatamente nos ponemos sobre la pista y en la alerta de que sí que puede haber caído algún fragmento de meteorito en el sur de España. Una red también de investigación que están permanentemente alerta, pues controlando
estrellas fugaces, posibles objetos próximos a la Tierra que podrían provocar meteoritos, esta gente se pone a trabajar y a conseguir fotos. Con unas fotos de este fenómeno, sabiendo desde dónde se han sacado, nos da una pista de dónde puede haber caído ese meteorito. En este caso nos dicen que entre las provincias de Toledo y Ciudad Real es posible que haya fragmentos de un meteorito. Ubicamos por GPS las coordenadas, sabemos el peso y con eso hacemos unos modelos que nos dicen dónde pueden estar más fragmentos de aquel meteorito. Inmediatamente fuimos a la zona en cuestión y aquí es el trabajo y la suerte, ya es una mezcla de ambas cosas. Caminar durante horas, días, semanas buscando fragmentos de meteorito. Aquí ya es donde también interviene el saber un poco qué es un meteorito, cómo distinguirlo de muchísimas piedras que pueden tener el mismo aspecto. Y sí, a partir de ahí ya empezamos a encontrar, y sí que ocurre algo con los meteoritos. En el momento que encuentras uno, normalmente están en una elipse de distribución. Vamos con el GPS, vamos con un peso para saber cuánto pesa el ejemplar que tenemos en ese momento, y con eso se traza un modelo matemático que nos permite ir acotando los lugares. Descartamos unos y encontramos zonas más propicias, y ahí pues se han ido encontrando más fragmentos. Y bueno, en este caso pues las alertas de Google evidentemente no nos llegan solo a nosotros, llegan a personas de todo el mundo, y aquí pues ha habido una auténtica romería de investigadores, de científicos, de busca meteoritos o caza meteoritos, caza fortunas, gente que sabe que son piezas de un valor científico incalculable, también económico, y entonces pues ha habido muchísimas personas buscando meteoritos ahí durante pues 3 meses aproximadamente y recuperando fragmentos. Solo una parte de ellos los tenemos recuperados para la ciencia, es decir, no todos han caído en manos de instituciones científicas, pero bueno, es un poco la historia, ¿no? No siempre acaba en buenas manos, pero esperemos que sí. Aquí tenemos unos elementos interesantes, qué duda cabe, y es que el tema de los asteroides, los meteoritos, el peligro que significan o que pueden significar, cómo arrasaron al parecer parte de la vida sobre la Tierra en tiempos antiguos, cómo la vida puede venir con ellos, es un mundo del que sabemos muy poco. Para hablar de él, ¿quién mejor que nuestro querido amigo, el presidente de la Sociedad Astronómica Española y el director del Observatorio de Almadén de la Plata, con una magnífica labor, nuestro compañero Miguel Gilarte? Miguel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, primero, lo de Perú, a quienes no sabemos nada de esto, nos da la impresión, bueno, a 200 metros de esta caída, de este inmenso cráter, había casas, había viviendas. Hay un peligro y al mismo tiempo, ¿qué valor tiene ese objeto caído del cielo? La gente fue allí, se puso enferma, pensaban que había oro. Se paga a precio de oro el meteorito, ahora mismo. Pues los meteoritos la verdad es que sí, eso depende también de dónde proceda. Por internet venden mucha gente vende meteoritos y aquellos que proceden de Marte, por lo visto, son los más caros. Pero es que el meteorito no te venden una pieza, sino polvo de meteorito procedente de Marte. Y esto puede tener el precio que quiera el vendedor. Caramba, me contabas una historia viendo esta pequeña pieza de la crónica de un día con un cazameteoritos español, Campo del Cielo. Me has dejado alucinado, Miguel, una historia que ocurre en Argentina y que demuestra también las dos cosas, ¿no? El ansia por llegar del hombre al meteoro, a tenerlo entre sus manos, y también el peligro que a veces viene del cielo, ¿no? Sí, que duda cabe. Nosotros somos la primera generación que tomamos conciencia del peligro de los asteroides, y además creo que somos la primera generación que tenemos facultades o tecnología suficiente para poder desviar asteroides. Los asteroides siempre han caído a la Tierra y volverán a caer sin lugar a dudas. No sabemos cuándo. Se están poniendo programas, se están haciendo programas para intentar localizar la mayoría de los asteroides que se llaman NEOs, que son objetos próximos a la Tierra, para intentar el día de mañana pronto pues desviar a estos asteroides. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo de que algún asteroide lleve una trayectoria de caída hacia la Tierra. De hecho, hay asteroides que nos han rozado. Por ejemplo, en el año 2004, el asteroide 2004 FH pues pasó a 43.000 kilómetros de la Tierra. Que a nivel cósmico es nada. Eso nos rozó. O sea, a 43.000 kilómetros de distancia de la Tierra existen satélites artificiales. Con lo cual, pues prácticamente nos dio, como aquel que dice, esas distancias son insignificantes, ¿no? Ahora lo que hay es que tener tecnología suficiente para poder desviar estos asteroides. Se están haciendo estudios, hay ideas,
Pasa que algunas ideas necesitan muchísimos años. Por ejemplo, hay una idea de hacer un enorme espejo de kilómetros de diámetro fuera en el espacio, recolectar la luz solar, mandar un rayo sobre el asteroide, de tal forma que de ese asteroide pues empiece a salir gases y esos gases hagan el efecto de acción-reacción y impulse al asteroide hacia otra órbita. Ojo, Miguel, y esto no es película, es que yo me estoy quedando asombrado porque ha habido muchas películas con la temática del gran asteroide que llega a la Tierra. Es que esto podría ocurrir. Es más, nos has traído algunas imágenes que yo creo que el comentario casi sobra, porque claro, impactos, cataclismos cósmicos de un nivel increíble. Y me contabas incluso, Miguel, que bueno, que en la Tierra tuvimos en comunidades indígenas muy parecidas a la que ha pasado esto ahora mismo en Perú, terror, casas ardiendo. Sí, perdona, eso es lo que me estabas comentando. Eso ocurrió hace unos 4.000 años en una región que se le dio por llamar Campo del Cielo, efectivamente. Hace 4.000 años. Hace 4.000 años. Y entonces cuentan los indígenas, pues esto se ha pasado de boca en boca, de que vieron unas bolas de fuego enormes, pero muchísimas bolas de fuego, y que empezaron a caer sobre los poblados. Allí hubo bastantes muertos, quemaron las casas, se incendiaron pues los bosques que había por allí, y esto no quedó en una historia. Se pasó, como digo, de boca en boca, y cuando llegó Colón, después de llegar Colón, se hicieron expediciones a aquella zona y encontraron los meteoritos más grandes que hay sobre la Tierra. Meteoritos que en algunos casos pueden medir 3 metros de alto por 2 de ancho, meteoritos que son son de hierro. O sea que la historia, la voz popular de aquella especie de maldición del cielo era verdad. Era verdad. Allí ha habido grandes saqueos, se han llevado muchísimos meteoritos porque aquello es un campo que está completamente lleno de meteoritos de todos los tamaños. Pero seguir más lejos, mira, Iker, esto por ejemplo es el satélite Phobos de Marte. Esto es un satélite irregular que tiene forma de patata, es pequeñito, tiene unos 25 kilómetros de diámetro. Bueno, pues aquí tenemos un impacto que es de 10 kilómetros. Un impacto de 10 kilómetros. Impacto que puede parecer chico, pero comparado con lo que es el asteroide es enorme. De tal forma que incluso se observan grietas aquí sobre la superficie, porque el asteroide estuvo al límite del aguante. Por poco estalla el asteroide. El mayor impacto que ha sufrido la Tierra en toda la historia fue al comienzo, a unos 4.000 millones de años. Un objeto del tamaño de Marte, o sea, la mitad del tamaño de Marte. Marte es como la mitad de la Tierra, y un objeto del tamaño de Marte impactó contra la Tierra, de tal forma que la Tierra prácticamente se fundió completamente. Y billones y billones de toneladas saltaron al espacio, empezaron a girar alrededor de la Tierra, se fueron uniendo y formaron nuestra Luna. Tal vez ese impacto lo que hizo es que la Tierra se inclinara un poco, y gracias a eso tenemos las estaciones. Y después también cayeron muchísimos asteroides sobre la Luna que se ven a simple vista. En la Luna hay cráteres de hasta 3.000 kilómetros de diámetro. 3.000 kilómetros de diámetro. De verdad, Miguel, siempre que te escucho me parece como una lección eso de pregunte todo lo que... Estoy con usted, de verdad, todo lo que nos interesa de este mundo, que permanece siempre en cenáculos más o menos herméticos, que no llegan a la sabiduría o cultura popular, vamos a decirlo así, y es apasionante, tanto que me has traído alguna réplica, alguna reproducción. Podríamos comentar, por ejemplo, ese es el más grande, o de los más grandes que ha caído en España, ¿no? Ese es el meteorito más grande que ha caído sobre la geografía española. Eso cayó en el año 1958 en una localidad de Murcia, en Molina de Segura, y dicen los testigos que vieron una enorme bola de fuego, y algunos dicen incluso que pasó cerca de la torre de la catedral. Y ese meteorito cayó, se fragmentó. Esa es, digamos, la parte más grande del meteorito que cayó, y muchos de esos restos pues se llevaron a museos de España y del resto del mundo. Tenemos un documento que es muy interesante. En el año 94 un vehículo va por la carretera de Andalucía y parece ser que recibe el impacto de una piedra que cae del cielo, entra por el cristal trasero, funde el cristal, rompe el dedo meñique del conductor, se aloja en la parte de adelante. Se llamó la roca de Getafe, o el meteoro de Getafe, y durante muchos años hubo una gran polémica sobre que no se sabía la procedencia. Ahora parece que tenemos más datos, y quizá hay la doble hipótesis tenebrosa, yo creo, de que fuera una roca real que alguien tiró, no sé,
desde luego es algo intrigante. Bueno, pues el impacto no solo fue en un coche, sino también en las mentes de todas las personas que estaban allí, que lo pudieron ver con sus ojos, e incluso en los cronistas que nos cuentan así aquel suceso, 1994, en Getafe. Nos acercamos a ver el coche y bueno, intentamos sacar la noticia en ese momento. Desde redacción decidimos que hasta que el Museo de Ciencias Naturales no hiciera un estudio y determinara si era realmente un meteorito, no íbamos a sacar la noticia, pero bueno, pudimos ver el coche y había algunos detalles que llevaban a pensar que sí era digamos una piedra de este tipo, ¿no? Y había entrado a gran velocidad por el parabrisas, y cuando una piedra golpea un parabrisas generalmente ya sabemos todos que se cuartea, y en este caso el cristal estaba fundido. La piedra había golpeado en el salpicadero, había doblado el volante, que según me comentaron en el concesionario lleva una barra de metal, con lo cual es bastante difícil, había tenido un golpe muy fuerte para doblarlo. Le había roto el meñique al conductor, el dedo meñique al conductor, de ahí había golpeado en el techo, en la parte arriba del coche, y finalmente se había depositado el meteorito en la bandeja trasera del vehículo. Y ahí se notaba que también había, bueno, pues que debía llevar una alta temperatura, puesto que se notaba que estaba quemado, ¿no? Y esa fue un poco la historia. Conseguí hablar con el conductor, que bueno, afortunadamente no les pasó nada a pesar de la sorpresa, y era un señor de Burgos, Jesús Luis Martín, que trabajaba en el Banco Mundial en Washington y que estaba de vacaciones por España justo en ese mes, y que además lo que quería era donar el meteorito al Museo de Ciencias para su estudio. La verdad es que en un primer momento, sobre todo los 2 o 3 primeros días, hasta que sacamos la noticia, el Museo de Ciencias hizo una primera valoración y lo catalogó como meteorito, sobre todo por las características de temperatura. Lo cierto es que posteriormente los pequeños estudios que se han ido haciendo en el mismo museo y en otros laboratorios de Estados Unidos y de Canadá han ido determinando los componentes de esa piedra y han ido eliminando sus características como un meteorito. Sigue habiendo cierta polémica o ciertas dudas al respecto, no lo califican como meteorito, pero tampoco saben exactamente de qué estaríamos hablando. Bueno, meteoro o roca o piedra, hemos recogido casos donde, claro, las personas estuvieron a punto de perecer, ¿no? Desde luego que caiga algo así del cielo a esa gran velocidad es sorprendente. O sea que es un peligro que está ahí presente a nivel de la ciencia pura y dura, que nos llegue un asteroide gigantesco y impacte, como decían las antiguas profecías. ¿Eso se puede saber con cierto tiempo? ¿Estamos preparados para que haya un margen de reacción? ¿O si aparece algo gigantesco, grandísimo, colosal, no hay quien nos salve? Hombre, mientras más grande sea el asteroide, más tiempo tendremos de reacción, porque mejor se ve a través de los telescopios, se pueden detectar antes. Peligros son los pequeños asteroides. Pequeños asteroides son pequeños, aquellos que tienen 2 kilómetros, por ejemplo, 3, 4, 10 kilómetros. Estos asteroides pueden hacer un daño a nivel global en la Tierra. Y ya pasó con los dinosaurios hace 65 millones de años. ¿Pasó con los dinosaurios realmente? Porque pues, hay muchas teorías, ¿no? Sí, todo apunta a ello. Bueno, hay una teoría que habla sobre volcanes a nivel global en la Tierra, pero hay otra que se afianza cada vez más, que es que un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro atravesó la atmósfera, y cuando estaba atravesando la atmósfera el asteroide se calentó tanto que la atmósfera también se calentó varios grados, ¿no?, a nivel global. Cuando cayó el asteroide sobre el suelo, sobre la Tierra, abrió un cráter de 300 kilómetros de diámetro que se ha encontrado, que está en la península del Yucatán, en México. En 300 kilómetros. 300 kilómetros. Este es el cráter más grande que ahora mismo tenemos en la Tierra. Se han encontrado más de 150 cráteres. Lo que pasa es que la Tierra, es un mundo muy activo y borra los cráteres, pero la Tierra tendría que tener millones de cráteres. Actualmente se han encontrado 150. Entonces, cuando el asteroide cayó, impactó contra la Tierra, el asteroide prácticamente se deshizo. La energía que emanó desde aquel asteroide equivalía a 5.000 millones de bombas atómicas. Esto se dice pronto. 5.000 millones de bombas atómicas. Que son las mismas que se lanzaron en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues las rocas saltaron a miles de kilómetros. Algunas incluso salieron de la atmósfera, llegaron hasta la mitad de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna y volvieron a caer en forma de lluvia de fuego. Y hicieron miles de cráteres sobre la Tierra, incendiaron una especie de apocalipsis todo. realmente eso. Es que lo fue así.
O sea, desapareció prácticamente el 75% de las especies en la Tierra. Hubo terremotos en toda la Tierra. Y todo esto, Miguel, que yo creo que es lo interesante, se ha especulado mucho, un meteoro aproximadamente de 10 kilómetros de diámetro, o sea, a nivel global, cósmico, universal, nada, provoca todo esto que me estás contando. El impacto es lo de menos. O sea, el impacto puede arrasar con decenas de miles de kilómetros cuadrados, con mucha vida que haya por allí, quemar bosques, quemar muchas regiones, pero el impacto es lo de menos. El peligro viene después, es decir, cuando ese asteroide rompe el suelo, empieza a salir una columna de humo gigantesca que empieza a rodear todo el planeta. Además, con la mala suerte, según los últimos estudios que hay, que aquel asteroide cayó en una región donde había una gran cantidad de azufre. Y claro, esto lo que provocó es una lluvia ácida también en todo el planeta. Oye, me estás dando un poco de miedo, Miguel, ¿eh? Desde luego que esto no es paranormal, pero caramba, bueno, da cierto respeto, ¿no? Imagino que astrónomos de todo el mundo están muy pendientes, muy ahí a la espera, ¿no? Pues eso, porque si no, menudo panorama. Pues eso es lo que ha ocurrido en la Tierra, y de hecho lo estamos viendo, que la práctica totalidad de los objetos sólidos del sistema solar están acribillados. Y hay cráteres que tienen miles de kilómetros. O sea, hubo una lluvia tremenda, ¿no? Y a la Tierra pues le tocó uno de estos asteroides. Y quién sabe si mucho más atrás le tocó algún otro asteroide igual, o mayor, o más chico. Ahí todos los años caen a la Tierra, no llegan a caer, pero sí a una altura considerable, se observan explosiones como si fueran de bombas atómicas, al menos 8 todos los meses, y esto es de asteroides que entran en la Tierra. No son grandes, pero sí. O sea, bueno, todos los días caen. en tu región, Miguel, y recuerdo que hizo un gran trabajo Guillermo León recopilando fotos del 2004, si no me equivoco, 2005, bueno, aquello parecía realmente un coloso en llamas, y son pequeños fragmentos bólidos que pasan, y la fricción que generan con la atmósfera genera también esas llamas, ese aspecto luminoso, ¿no? Es decir, que hasta un objeto muy pequeño puede convertirse... Sí, bueno, la mayoría todos los días caen a la Tierra toneladas y toneladas de material del sistema solar, de rocas, pero casi todo lo que vemos, cualquier noche, vemos muchas estrellas fugaces. Esas estrellas fugaces realmente son del tamaño de un guisante, de un grano de arroz, incluso de un grano de arena, y eso produce un destello impresionante porque entran a velocidades de entre 10 y 70 kilómetros por segundo, pero no son rocas grandes. Hay rocas que son un poco mayores, que son, pues, se llaman bólidos, o bolas de fuego, y eso lo que hacen es que cruzan la atmósfera. O sea, tenemos aquí la Tierra, la atmósfera, y hay rocas que entran y salen, y mientras están en el interior de la atmósfera se incendian, y eso es lo que vemos, ese trazo. En España ha habido varios casos bien célebres últimamente. Sí. Yo incluso he visto también bolas de fuego, o sea que no es que es algo corriente, no es que se vea todos los días, pero oye, Miguel, y que esto es apasionante, que da un poco de respeto saber que, bueno, que ese apocalipsis, entre comillas, ocurrió, podría volver a ocurrir. ¿Qué te parece si como final, para quedarnos con un mejor sabor de boca, a nivel de que hay también cosas positivas? Porque hay quien dice que la vida, así como la muerte en algunos casos, la vida también viajaba en una de esas rocas. Es capaz que la vida incluso se iniciase en algún punto del universo y llegase hasta aquí. Hay toda una teoría muy discutida sobre eso, ¿no? Bueno, hay dos pensamientos. Uno que habla de que la vida se desarrolló en la Tierra, y otro que se basa en que la vida vino a lomos o en el interior de asteroides y cometas. De hecho, muchos de los asteroides, o de los meteoritos, mejor dicho, que han caído en la Tierra, que se han examinado, pues algunos de ellos llevan materia orgánica. Entonces, se habla algunas veces de los meteoritos como si fueran espermatozoides del sistema solar. Lo único que tienen que hacer es llegar a un planeta... Planeta óvulo. Efectivamente, un planeta que sea fértil. Entonces, la Tierra, hace unos 3.800 millones de años, era un planeta adecuado para recibir materia orgánica. Y esto no es una tontería, esta teoría cada vez se va afianzando mucho más. Han hecho experimentos y han lanzado globos a la atmósfera que tenían unos cilindros, esos globos, que absorbían aire, y entre 25 y 40 kilómetros de altura se han encontrado bacterias. Hay dos posibilidades: que las bacterias hayan subido desde la Tierra a 40 kilómetros de altura, que parece increíble y no se sabe cómo, o que esas bacterias estén allí
porque algún asteroide, algún cometa, pues las haya depositado y estuvieran cayendo sobre la superficie de nuestro planeta. Es posible que cometas hayan caído en otros planetas, como este, por ejemplo, que es un mundo muerto, es un satélite con un cráter de 400 kilómetros de diámetro, pues han llegado a lugares donde el momento no era propicio para generar, efectivamente, no era propicio para generar vida. Se habla también de cómo es que la vida puede estar por ahí en el espacio con las condiciones que hay. Pues yo recuerdo el Apolo 12, que llegó, por ejemplo, a la Luna en el año 69, se posó al lado de una nave no tripulada que había llegado 3 años antes y habían recogido parte de esas naves y la habían hecho regresar a la Tierra. Y cuando examinaron a las partes de esa nave encontraron que habían bacterias. Esas bacterias habían ido desde la Tierra a la Luna, habían soportado el viaje, habían estado 3 años en la Luna, en las peores condiciones que se puede imaginar, y habían regresado a la Tierra. En la Luna unas condiciones que son terribles, es decir, de día puede hacer una temperatura de 170 grados centígrados y por la noche puede hacer 170 bajo cero. Hay que soportar los rayos del sol, en fin, las condiciones son... Y habían aguantado. Y habían aguantado. La vida es persistente y cada vez que pasa el tiempo nos damos cuenta de ello. Hay bacterias que pueden aguantar bajo el nivel del mar pues kilómetros de profundidad. Hay otras que viven en volcanes. Se llaman bacterias extremófilas y soportan de todo. ¿Por qué no pueden soportar esas bacterias en otros lugares del sistema solar? Mensajeros de vida, de alguna forma, y mensajeros de muerte, si se mira desde la otra. Desde luego que para mí ha sido un auténtico placer, espero que compartido con los amigos de Cuarto Milenio, de poder acercarnos a este mundo que habitualmente, sí, en observatorios como el tuyo, en museos como el de nuestro amigo Óscar Soriano de Ciencias Naturales, pero que igual no calan en su profundidad, en lo que significa para realmente el hombre de la calle, para el ser humano cotidiano, al que nosotros siempre queremos hablar. Vaya tema, ha sido un placer, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Iker. Esta misma noche, en este momento, en este preciso instante, una sonda viaja por el espacio infinito, en busca de otra humanidad. Así de claro, y es un proyecto científico. En los años 70, un armatoste capaz de desplazarse a miles de kilómetros por hora, capaz de abandonar ya el sistema solar, transporta un disco de oro. Hay, por ejemplo, una canción de los Beatles, hay varios himnos, hay sonidos de la naturaleza, hay niños que saludan en diferentes lenguas. En el fondo, en ese pequeño disco que se anticipaba a ese formato del CD muchos años, es un poco el saludo a otros hermanos cósmicos. El anhelo de la raza humana, de nosotros mismos, es que algún día, quién sabe si dentro de miles de años, encuentre algún lugar con vida. Porque el hombre siempre ha tenido la sensación de que no se encuentra solo en esta realidad del cosmos y ha iniciado la búsqueda. De momento, no hay respuesta. O sí que puede haberla, porque también en los años 70 un radiotelescopio recibió la señal más extraña de todos los tiempos, que sigue siendo analizada y que sigue siendo un misterio. La llamaron señal WOW. En fin, con estos mensajes de ida y vuelta, hicimos nuestro propio y particular viaje a lo más profundo del espacio. Eran años en los que el ser humano comenzaba a desarrollar los embriones de los modernos sistemas informáticos. La carrera espacial se encontraba en pleno apogeo tras haber cumplido la primera de las etapas, la conquista de la Luna. Parecía el momento adecuado para contactar con otro tipo de vida. Es por eso que bajo el paraguas de la NASA surgen los llamados proyectos SETI, siglas que corresponden en inglés a Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, destinados a rastrear el universo en busca de un atisbo de vida extraterrestre mediante la recepción de señales electromagnéticas capturadas por potentes radiotelescopios o bien enviando mensajes al espacio, esperando respuesta de algo o de alguien. La semilla de este ambicioso y para muchos utópico plan
la ponen los investigadores Giuseppe Cocconi y Philip Morrison, de la Universidad de Cornell, al publicar en 1959, en la prestigiosa revista Nature, un reportaje sobre la posibilidad de usar rayos gamma y microondas como medios para contactar con civilizaciones extraterrestres. Desde entonces, miles de señales, objetos y ondas se han enviado al espacio en busca de respuesta. Esta inmensa red global de control espacial dejó de tener en 1993 el apoyo gubernamental estadounidense al cerrar los congresistas el grifo de la financiación, ante las quejas de muchos de los investigadores de la NASA contrarios a la medida. Sin embargo, diversas multinacionales donaron dinero y medios para relanzar el proyecto, rebautizándolo como Fénix. Aún así, el proyecto parece ahogarse por momentos. La estocada final podría ser el cierre del mítico telescopio de Arecibo. En la actualidad, el SETI se ha despolitizado para convertirse en un proyecto global. Más de 4 millones de personas reciben en sus ordenadores datos provenientes del gigantesco radiotelescopio de Puerto Rico. Sin su colaboración, el proyecto sería inviable, ya que se necesitaría un ordenador aún por construir para analizar todo el volumen de información que reciben los 305 metros de diámetro de Arecibo. Muchas son las señales que se han recibido desde entonces en esta inmensa red de captación, casi todas falsas alarmas. Sin embargo, hubo una diferente a todas. El 15 de agosto de 1977, a las 23:16 horas, el radiotelescopio Big Air recibió una extraña señal de radio de origen desconocido, proveniente de la zona oeste de la constelación de Sagitario. La señal fue registrada por la computadora del observatorio, dejando constancia de su grandísima intensidad en una sección de papel continuo. El sorprendente hallazgo fue hecho días después por Jerry Hetman, un joven profesor universitario de Ohio, afiliado al programa SETI. Estaba revisando los registros de la computadora que habían comenzado el 15 de agosto. Me quedé atónito al ver la serie de números y letras 6EQUJ5 en el segundo canal de registro. Reconocí esto como el patrón que esperaríamos ver de una fuente de radio de banda estrecha de un pequeño diámetro angular en el cielo. Con el bolígrafo rojo que estaba usando, rodeé esos 6 caracteres y escribí la notación "Wow" en el margen izquierdo del registro. Contacté con Bob Dixon y con el Dr. John D. Krause, director del radioobservatorio. Los dos se quedaron atónitos. A partir de entonces fue cuando comenzó el análisis de la que ha sido llamada la señal "Wow". 3 son las hipótesis que se barajan para explicar el fenómeno. Que fuese provocada por un satélite artificial que atravesó esa órbita en ese instante. Que fuese producida por una descomunal explosión astronómica, o que fuera originada por una civilización extraterrestre. Investigadores y científicos consideran la señal WOW como la prueba más clara de supuesta existencia alienígena. Para ellos, aquellos 72 segundos fueron el inicio de un contacto que muchos desean se vuelva a producir. Tal vez, en estos mismos instantes, alguna señal esté atravesando el universo, dando fe de que no estamos solos. Impresiona saber que a esta misma hora, en este mismo momento, mensajes de la raza humana atraviesan el océano cósmico en busca de otros hermanos de eternidad. ¿Llegaremos a encontrarnos con ellos? Desde luego, por intentarlo que no quede. Y esta especie dramática pero prodigiosa también lo sigue intentando con toda su fuerza. Desde que la tecnología nos lo permite, estamos lanzando señales, como si fueran señales de humo, señales a veces de SOS o señales de bienvenida a otros mundos. ¿Y quién mejor para hablarnos de todo esto que nuestro amigo Miguel Gilarte, director del Observatorio de Almadén de la Plata, con una enorme influencia
hoy en día por su labor cultural, por su labor didáctica, también presidente de la Asociación Astronómica Española y sobre todo buen amigo de este programa porque lo cuenta todo fenomenalmente. Don Miguel Gilarte, feliz año y bienvenido. Igualmente, gracias, Iker. Oye, un tema de los más románticos, de los más bonitos y que nos muestran lo que es nuestra especie. Es que puede ser difícil de creer, pero ahora mismo una plancha como esta, lo comentábamos, u otros elementos viajan a bordo de sondas, viajan en forma de onda, viajan de muchas formas buscando otras civilizaciones. Pero de momento las noticias no son muy halagüeñas, ¿no? No hemos encontrado nada de momento. Como tú dices, de momento no hemos encontrado absolutamente nada, pero llevamos ya varias decenas de años intentándolo, con radiotelescopio, mandando señales al espacio y hemos enviado 4 sondas. Esa placa que tú has enseñado ahora mismo está a una distancia de 15.000 millones de kilómetros. Ahora mismo está a 15.000 millones de kilómetros. Efectivamente, a 15.000 millones de kilómetros. Esa nave lleva viajando por el espacio más de 30 años. No va buscando ninguna civilización, evidentemente, no se ha lanzado a ningún otro planeta, porque de hecho la nave puede tardar hasta 4 millones de años en alcanzar las estrellas más próximas. 4 millones de años de viaje. Y eso que son las naves más rápidas que se han inventado. O sea, cualquier nave que esté en el espacio puede viajar a 50.000 kilómetros por hora o hasta 70.000 kilómetros por hora. Sin embargo, las distancias entre las estrellas son tan enormes que yo creo que la mente humana no es capaz de calibrar esto. Y no solamente la distancia a las estrellas, sino también la distancia entre los planetas. Son distancias colosales. Entonces, estas naves tardarán muchísimo tiempo en llegar a alguna estrella. Pero a estas naves se le pusieron placas y se le pusieron discos de oro por si alguna civilización pues pudiera detectar esa nave y bueno, alcanzar el disco. Realmente es algo sumamente complejo porque las naves son extremadamente pequeñas y el espacio es increíblemente grande. Miguel, complejo pero maravilloso, por lo menos en el esfuerzo de la raza humana, ¿no? Si alguien se encuentra, quizá cuando no haya tierra ya, o quién sabe lo que haya pasado con esta especie, sabrá que existimos los humanos, ¿no? Y gráficamente podemos ver incluso señalado, ¿verdad, Miguel?, el planeta del sistema solar donde estamos y algunas informaciones muy básicas, pero que se consideró que aquí estaba la esencia de nuestra especie, ¿no? Pues sí, ahí en la parte de abajo de la placa lo que se representa es el sistema solar, todos los planetas, el Sol y los 9 planetas que había antes, ahora tenemos 8 ya, como sabes ya Plutón no pertenece al sistema solar, porque no es un planeta, y se ve cómo sale la nave del tercer planeta, que es la Tierra. Ahí en la parte central de la izquierda se observa como una estrella grande y eso realmente es la posición de nuestro Sol en la galaxia con respecto a 14 púlsares. Los púlsares son estrellas que están al final de su vida, son estrellas muy pequeñas que se han reducido por el tamaño de 10 kilómetros aproximadamente. Imaginaros una estrella mucho más grande que el Sol que se ha reducido a ese tamaño. Y sería una forma de ubicarlo, ¿no? Para sí, porque los púlsares pues son como faros del universo y mandan destellos, no de luz, sino de ondas de radio. Y entonces pues está ubicado con respecto a esos 14 púlsares de las proximidades del Sol. Y luego algo que tuvo esta polémica, ¿verdad, Miguel? El hombre y la mujer. Sí, bueno, la polémica es que estaban desnudos, ¿no? Sí, pero una representación del hombre y la mujer, el hombre saludando, en plan amistoso, digamos, y detrás de esa figura pues se representa a la nave que lleva el mensaje. Y arriba a la izquierda pues es una representación del hidrógeno neutro, que es una señal que se suele utilizar para enviar precisamente señales a otros planetas, ¿no? Entendemos que el hidrógeno es el elemento más común del universo, representa el 75% del material. Y el hidrógeno tiene una señal determinada que es 21,1 centímetros de longitud de onda. Y entendemos nosotros que cualquier civilización inteligente debe saber esto. Por eso casi todos los mensajes que se mandan van con esa señal o se intentan recibir señales con esa emisión. Claro, vemos detrás de Miguel Gilarte, y lo vamos a hacer luego, una especie de código extrañísimo para los que no sabemos de esto, pero que nos apasiona. Es ese mensaje mandado a otros mundos que quizá algún día tenga respuesta. Vamos a hablar, atentos, la señal ¡wow! Se quedó así porque produjo esta exclamación en la persona que estaba en ese momento recibiendo los datos. ¿Esto es la respuesta de ser en otro mundo o es otra cosa? 6EQUJ5. Alguien lo remarcó y puso wow. Casi como elemento sorpresivo y exclamación porque quizá era una señal del espacio exterior. Ese sueño de siglos continúa. Ese sueño se alimenta además de la tecnología más moderna. Pero se van a sorprender porque sobrecoge
el saber que sonidos de nuestro mundo, por ejemplo, e imágenes, viajan a distancias siderales como heraldos de lo que somos, de lo que seremos y desde luego de lo que fuimos como especie. Miguel, mucho antes de la señal WOW, tú hablas de algo importantísimo, ese radiotelescopio de Arecibo, que además es noticia porque tiene problemas de financiación, están pasándolo no muy bien, hacen una labor encomiable, yo creo, y muestra de ello es que son los lugares clave o el lugar importante desde donde se manda una señal para intentar ser escuchada casi en el cosmos infinito. Y esa señal que tenemos, enviada desde este lugar, es esa de ahí, Miguel, que yo desde luego nunca he comprendido, pero que quizá con tu ayuda, todos los amigos espectadores y también yo, y también por supuesto Gerardo Peláez, que nos acompaña, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Podamos entender algo más, sería muy bonito. ¿Qué es eso, Miguel, que tenemos ahí? Pues esta es la señal que mandó el radiotelescopio de Arecibo al cúmulo globular, este es el cúmulo M13, que tardará a 25.000 años. A 25.000 años, ya tardará 25.000 años en llegar a la señal. Y bueno, esto está hecho en código binario, es un tanto complejo, pero lo vamos a intentar descifrar. Aquí en la parte de arriba nos indican los números del 1 al 10. Esos son los números del 1 al 10. Del 1 al 10, eso es en código binario. Y aquí más abajo nos indica los números atómicos de los elementos de la vida, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo. Y esto ya es mucho más complicado porque son fórmulas químicas que están dedicadas a moléculas del ADN. O sea que sería en lo que llevamos ahí, Miguel, Aquí hay, cosas como del código de la vida esencial. Aquí hay de momento 3 mensajes, ¿de acuerdo? Realmente tiene 7 mensajes. Bueno, lo que se ve aquí es la doble hélice del ADN y en la parte de abajo pues ya se ve la figura de un ser humano, que incluso se indica la altura y, la altura, y se indica también el número de habitantes que había en la Tierra cuando se lanzó el mensaje, que era de 4.000 millones. Y aquí tenemos una representación del sistema solar, el Sol con los 9 planetas, la Tierra destacado en el tercer lugar, y abajo del todo pues ya tenemos una figura del radiotelescopio de Arecibo, que fue el que mandó la señal al cúmulo globular. ¿Qué se pretende con esto, Miguel? Que si se recibe todo esto, alguien interprete el código básico de lo que somos, de nuestra tecnología y de nuestra vida, ¿no? Efectivamente, pero aquí hay representaciones prácticamente de todo, del código de nuestra vida, del ADN, del sistema solar, del ser humano, incluso del radiotelescopio. Digamos que hay un poquito de todo. Pasa que es complicado descifrar. Evidentemente, igual otras civilizaciones no hablan como nosotros, no se comunican como nosotros, que eso es un hándicap que tenemos. Igual las señales que estamos mandando, pues a lo mejor se reciben pero no se entienden, ¿no? Pero claro, nosotros no hemos tenido comunicación con ninguna otra civilización, con lo cual no sabemos cómo podemos comunicarnos con ellos. Oye, Miguel, acércate, ¿y cómo, y por qué se elige en el espacio cósmico infinito ese punto exactamente, ese M13? ¿Por qué? Bueno, no hay ninguna consideración sobre ello, es simplemente eso, es un grupo globular que contiene muchísimas estrellas y el mensaje pues va orientado a un grupo muy numeroso de estrellas. Se han mandado mensajes orientados a una sola estrella, entonces en este caso se ha mandado a cientos de miles de estrellas a la vez, ¿no? Entonces pues hay más posibilidades de encontrar allí algún tipo de vida, por el número me refiero. Este mensaje de Arecibo lleva más de 30 años. Sí. Más de 30 años. Claro, para nosotros es un mundo, para las distancias cósmicas es un segundo, menos de un segundo. Es un tema apasionante. Y ahora estarán fijándose en esta pantalla, donde aparecen un sinfín de gráficas completamente incomprensibles, al menos para mí, y vamos a aprovechar que está con nosotros Miguel Gilarte para intentar saber algo más, porque mucho se habla del proyecto SETI. Y aquí, Miguel, quizá lo más interesante es que la gente normal y corriente, como cualquiera de nosotros, puede participar. O sea, ya no es solo cosa de los astrónomos, de los especialistas, de los que sabéis del tema, sino que uno en su casa con un ordenador, y más hoy con internet, puede como recibir paquetes de información del espacio. ¿Pero eso qué es exactamente? Pues sí, ahora mismo, hoy día hay más de 2 millones de personas que están conectadas al programa SETI, ¿no? 2 millones de personas. Sí, o más, SETI@home. Esto se ha hecho porque para descifrar todas las señales que recibe el radiotelescopio de Arecibo, pues necesitaríamos el mayor ordenador del mundo. El mayor ordenador del mundo costó 140 millones de dólares. Entonces lo que se ha hecho es repartir todas esas señales por todo aquel que esté interesado. Entonces lo que hay que hacer es simplemente bajarse un programa de internet y lo que hace el programa es que una vez que te lo descarga y lo instala,
pues empieza a recibir parte de esas señales del radiotelescopio de Arecibo. Que es lo que estaríamos viendo aquí, ¿no? Una especie de cotejo de datos que van llegando. Eso es. Entonces, cuando dejamos el ordenador y salta un salto a la pantalla, lo que hace es analizarla. Después, cuando volvemos a conectarlo a Internet, esas señales analizadas las vuelve a mandar a una universidad de Estados Unidos y una vez que la está mandando, está también recibiendo nuevas señales y el proceso continúa. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Lo hace automáticamente el programa. Claro, nosotros no tenemos que analizar ninguna señal, porque claro, 2 millones de personas o más no van a ser expertas en estos temas, con lo cual el programa lo hace todo. Simplemente lo que se requiere es que tengas un ordenador y estés conectado a Internet. ¿Y a día de hoy, Miguel, resultados? De momento no hay nada. Nada. Ningún resultado. Nada. Ninguna señal extremadamente extraña, digamos. Ninguna. Curiosísimo. Viene también nuestro compañero Gerardo, casi también del espacio exterior, Gerardo, y tienes a tu lado una especie de disco que dio muchísimo que hablar y me gustaría que lo mostrases. Aquí está este disco de oro. Esto, bueno, cuando se enviaron las Voyager, las 2 sondas americanas al espacio, que fue uno de los grandes éxitos de la NASA, como luego nos comentará también Miguel, iba adosado al fuselaje de cada una de las sondas un disco como este. Es un disco de oro, dorado, en el cual se incluyeron diferentes sonidos de la Tierra y también imágenes muy características de nuestro planeta. Eso sí que suena romántico absolutamente, ¿no? O sea, ¿me quieres Es decir increíble. que ya no solo es las señales o lo que 2 millones de personas están recibiendo, sino que en el fuselaje de esas sondas va una información? Ya no es solo el mensaje que teníamos antes de la Pioneer, sino una información concreta por si alguien en estrellas lejanas logra desencriptar eso, escucharía sonidos de la Tierra. Se han elegido sonidos de la Tierra e imágenes de la Tierra. Así es, y además para que la gente luego, otra posible civilización que dé con este disco pueda utilizarlo, te viene aquí grabado cómo sería el proceso con el cual poder reproducir lo que hay dentro del disco. Es una especie de manual de instrucciones cósmico. Sí, efectivamente, con una especie de croquis básico para poder reproducir tanto los sonidos como las imágenes. Sonidos e imágenes que fueron seleccionados por el prestigioso Carl Sagan. Él fue, digamos, la cabeza visible de todo ese proyecto. Estaba su tercera esposa también metida en el asunto y, lógicamente, bajo el paraguas de la NASA, cómo no. Entonces, de este disco se seleccionaron, por ejemplo, 31 sonidos procedentes de la Tierra, van dentro de este disco, y 116 imágenes muy significativas de lo que ocurre en nuestro planeta, que luego podremos ver y analizar algunas de ellas, que desde luego son bastante curiosas. Esto que estamos viendo aquí viaja ahora mismo por el espacio. ¿Y dónde se encuentra ahora, Miguel, aproximadamente esta sonda? Pues ya te lo comenté antes, está a unos 15.000 millones de kilómetros. O sea, está... La del mensaje está a 15.000 millones de kilómetros de la Tierra. Prácticamente las 4 sondas están más o menos a la misma distancia. Voy a hablar de millones de kilómetros, bueno, pues prácticamente a la misma distancia. Han salido ya del sistema solar las 4 sondas y van camino de las estrellas. ¿Y fueron pasando por todos los planetas? O sea, cerca de los planetas, y ya están fuera. Algunas sondas. Algunas fueron a Saturno solamente, otras fueron a Saturno y a Júpiter, y la que más carambolas hizo, pues que fue el Voyager 2, fue a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y de ahí, pues por la fuerza de la gravedad de los planetas, fueron lanzadas al exterior del sistema solar. O sea, esas sondas no llevan combustible en absoluto, porque no habría combustible, sería imposible. Entonces lo que se aprovecha es la fuerza gravitatoria de los planetas, que lo que hace es lanzarlas, bueno, en este caso fuera del sistema solar. Y ahora mismo esas sondas con el mensaje de nuestra humanidad me parece maravilloso. Están ya fuera del sistema solar en busca de otros mundos. Tenemos ADN, que como vemos es una de las cuestiones que por lógica se repite en todos los mensajes que hemos visto. Mucho, efectivamente, se repite, en ¿no? todos los mensajes. El código de ADN. Tenemos también 2 imágenes de la Tierra, de cómo se ve la Tierra desde el espacio. Maravilloso. Imágenes ya antiguas, claro, hablamos de los años 70, ¿verdad? Sí, sí, claro. Son imágenes que ahora tendríamos una mayor definición, evidentemente. Sin duda, además aparecen diferentes planetas, pero lógicamente se centran en la Tierra. Aparece luego una más detallada, que es la zona asiática. Vamos a verla, porque además lo interesante de todo esto es que este es el mensaje, la carta, el correo electrónico, se diría hoy, que recibirán los extraterrestres si un día, si es que existen, y si un día se encuentran con este material. Sí, esto es la zona asiática. Esto es como para ubicar, por ejemplo, quiénes somos, dando a entender el ADN, de dónde venimos y en qué planeta vivimos. Más cosas, por ejemplo, una de las claves de nuestra historia, el momento de la fecundación, el esperma y el óvulo, momento preciso del nacimiento, de la vida, del milagro de la vida, que también viaja en y esa muy gráfico, sonda. Además, muy retratado, plasmado de forma muy gráfica.
Y es una serie también de imágenes muy relacionadas con todo lo que conlleva la gestación, y esta es una de las más características. Luego acaba con otra que es directamente un parto, que yo creo que también es... la fotografía de un parto... Es una fotografía bastante cruda, porque es el momento exacto, además se ve al niño todavía pues indefenso ante la vida. Te vamos a ir rápidamente, esquema del cuerpo humano, además esos dibujos... que a mí, por cierto, me gustan, ¿no? Como de libros de anatomía antiguos. Sí, sí, muy didácticos. Sí, exactamente. Son como para niños, como si cayeran en manos de niños de otro planeta. De este tipo hay diferentes también con esquemas. Con intestinos, con pulmones, lo estamos viendo. Representando diferentes aspectos de nuestro cuerpo. Pensad una cosa, este es el libro de la humanidad. Sí. El libro donde se extrajo lo más interesante, y al final acabamos con una rápida batida por Submarinista, el fondo de los mares, importantísimo también. Sí, esto yo hago una libre interpretación, no sé Miguel qué dirá, pero parece que quieren también plasmar un poco el logro, todas las conquistas que el ser humano ha hecho aquí en la Tierra, porque en muchas imágenes salimos pues escalando montañas en el fondo del mar. Hombre, hay una muy gráfica de la montaña, por cierto. Efectivamente. Un hombre en mitad de una cima, en una aguja. Esta es terrible, esta foto. Claro, ¿por qué la mandamos? La mandamos al espacio por algo, ¿no? Quizá para, esto es conjeturar desde luego, pero para demostrar que esta especie ya no solo sale de su mundo, sino que ha hecho cosas hasta importantes. dónde ha llegado, ¿no? Sí, hay una también muy significativa de un hombre con un enorme cocodrilo, y otra también que es la antítesis, con una pequeña rana en la mano, que pienso yo que lo que quieren plasmar es que la especie dominante aquí en la Tierra es el ser humano. Y que compartimos el planeta azul, ese planeta de azul pálido, ¿no? Como decía Carl Sagan, en mitad del océano cósmico, que los astronautas cuando lo ven desde fuera se dan cuenta de lo que somos, como para andar con orgullos y tonterías, ¿no? Una mota azul en mitad de la nada, pues vemos libélulas, vemos águilas, vemos el ejemplo vivo. Esta foto es la naturaleza, o sea, la naturaleza en su plena expresión. Yo creo que todas estas imágenes tienen algo, ¿eh? Seguro que si las hemos mandado al espacio en conjunto no es porque sí. Y también Miguel hablaba de sonidos, y se van a sorprender muchísimo porque hay un sonido que nos ha sobrecogido y que también es sonido de la naturaleza. Un sonido que, si queréis, escuchamos y vamos a ver si la gente logra acertar, seguro que a la primera, lo que hemos mandado como sonido, como primera pista de audio al espacio. Escuchen, por favor. Bueno, impresionan enormemente, Miguel, saber que estos sonidos de la naturaleza más profunda viajan en el espacio. Se eligió el sonido de las ballenas como uno de los más característicos de nuestro mundo. Sí, no solamente de ballenas, sino hay de más animales ahí, saludos, como sabes, en 55 idiomas, incluso el saludo del secretario de la ONU de aquel tiempo. En fin, yo creo que es un compendio de todo lo que ha hecho la humanidad hasta entonces, hasta la fecha del lanzamiento. Y si queréis, hay muchas anécdotas sobre los sonidos precisos. Sí. En un rápido planeo vamos a escuchar varios, en esta especie de mini formato de audio, porque esto sería el disco de la especie humana, solo una parte, evidentemente, que viaja por el espacio. Escúchenlo, porque quizá estos sonidos se escuchen en otro mundo dentro de miles de años. Arkadaşlarımız, sabah şeriflerinize hayırlı olsun. Hola y saludos a todos. 各位好嘛，祝各位平安、健康、快樂。Saludar la toate lume. Herzliche Grüße an alle. Konnichiwa, ¿o genki desu ka? Desde luego que es curioso además escuchar esos sonidos de aborígenes australianos o de Zambia, ese mundo ancestral viajando en una nave espacial, ¿no? Es el contraste de esta especie. Miguel, hablábamos de una señal y lo hemos comentado, que sí que parece que es lo más raro que ha pasado.
Yo no sé si es para tanto, si hay mucho mito, o si realmente este 6EQUJ5 con la señal o con la marca WOW pudo significar un contacto de algo, no lo sé. ¿Qué se sabe de esto? Pues eso fue una señal que se recogió y lo recogió un ordenador. No lo dejó grabado en el propio ordenador, sino que eso se iba escribiendo en un papel continuo y durante mucho tiempo se iba recogiendo las señales del espacio, porque el espacio emite una gran cantidad de señales, no solamente los planetas, sino las estrellas que nacen, las estrellas que explotan, las galaxias cuando chocan entre ellas, todo emite una gran cantidad de radiación. Entonces este radiotelescopio estaba escuchando los sonidos del universo y un día recogió un sonido que era 30 veces más fuerte que el resto de todas las emisiones que se estaban recogiendo. 30 veces. 30 veces más fuerte. Entonces cuando uno de los profesores que estaban allí, inmediatamente no se vio la señal, sino días después uno de los profesores pues vio el pliego de papel continuo y se dio cuenta de que había una señal que era lo más fuerte que se había registrado. ¿Es lo más fuerte que nos ha llegado del espacio exterior? Sí, es una de las señales más fuertes que nos ha llegado. ¿Y sabemos algo más o nada más? No hay nada más, sobre esa señal no hay nada más. ¿No se repitió, no se intentó? Esa señal tenía una dirección hacia la constelación de Sagitario, posiblemente a 200 años luz de aquí de nosotros. Un año luz, que no lo he dicho antes, equivale a 9,5 billones de kilómetros. Entonces, pues no se ha vuelto a registrar. Se ha intentado continuamente obtener otra vez una muestra de esa señal en esa dirección, pero jamás se ha tenido una señal igual. ¿Nadie responde? De momento no. Miguel, hay en diversas partes del mundo gigantescos oídos en la escucha del universo. ¿Suena el universo? ¿Suena algo? El universo, creo que decía que sí, el universo tiene mucho ruido, o sea, todo emite un ruido de fondo, emite señales y tenemos que saber cuáles son esas señales que pueden enviar esas posibles civilizaciones extraterrestres, ¿no? Es como estar al lado de una catarata y estar escuchando el ruido del agua, ¿no? De ese ruido tenemos que intentar sacar una música, y esa música era lo que estaba explicando antes de esa longitud de onda de 21,1 centímetros que precisamente la produce el elemento más común del universo, que es el hidrógeno. Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica Española, director del Observatorio de Almadén de la Plata en Sevilla, gracias por tu labor y gracias por enseñarnos lo que es el espacio, amigo. Gracias. Gracias. Gerardo, que tú y yo nos quedamos, ya sé cómo nos quedamos, ¿no? Yo me asombrado. Estaba escuchando a Miguel y desde luego te quedas asombrado, efectivamente. A ver si hay suerte y alguna de esos mensajes... Esos discos. Sí, esos mensajes en la botella que mandamos al inmenso océano estelar, pues llega a buenas manos, ¿no? Qué bonito símil, el de la botella enviada a los confines cósmicos en busca de una respuesta. Y como colofón podríamos decir que dentro de la sonda Voyager, dentro de los archivos sonoros y de imagen, existen auténticas joyas y conjuntándolas se crea este experimento, esta sensación que me gustaría que disfrutásemos todos, aunque sea por un instante. El espacio cósmico, la Quinta Sinfonía de Beethoven como ejemplo, como himno de esta hazaña de siglos y la foto de un embrión, de esta especie prodigiosa, dramática a veces, que ha logrado fotografiarse antes de nacer y que ha logrado abandonar el planeta en busca de una respuesta. Este es el milagro de la raza humana. Ojalá nos encontremos con otros seres que nos comprendan, que nos atiendan y que respondan a nuestras eternas dudas.